En medio de una multitud rugiente que celebra su regreso, el héroe Marcel siente cómo aumenta la presión. Mientras el público adorador se agolpa, su compañero, Berna, le advierte que no avance entre el peligroso gentío. Él agarra el hombro de Marcel, con una expresión que mezcla preocupación y frustración por la imagen pública de su amigo. Berna se vuelve entonces hacia la multitud, ofreciendo una sonrisa encantadora y un guiño que los enloquece. Marcel, mientras tanto, aprieta los dientes, molesto por el ruido y admitiendo un toque de celos por la facilidad con que Berna maneja la atención. Buscando refugio, se escabulle de la celebración y entra por la puerta lateral de una taberna ruidosa, pidiendo permiso en voz baja al entrar en el espacio poco iluminado. Dentro, encuentra a Berna esperando, con la capucha bajada. Berna pregunta en tono juguetón si es apropiado que el héroe esté en un lugar así. Marcel replica, acercándose y preguntando si es más apropiado que un querido vizconde esté allí, revelando el título nobiliario de su amigo. Ya sentados con sus bebidas, Berna explica que pidió lo de siempre, reconociendo que han pasado muchas cosas. Levantan sus jarras, brindando por el regreso sano y salvo de Marcel. Sin mediar palabra, ambos se beben sus tragos de un solo y contundente trago. Golpean las jarras vacías sobre la mesa, estallando en una risa compartida e incontenible. La risa se desvanece en un cómodo silencio, mientras Berna suelta una última risita y comparten una mirada cómplice. Marcel confiesa que este ambiente le sienta mucho mejor que la silla rígida y formal de su posición. Berna sonríe cálidamente, afirmando que el héroe Marcel es un amigo cercano suyo, a lo que Marcel añade que cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. Miró a Marcel al otro lado de la mesa, recordando la primera impresión que tuvo de él. Al principio, había pensado que Marcel era el tipo de persona con la que nunca debería involucrarse, pero mientras Marcel escuchaba con una sonrisa relajada, Berna admitió para sí mismo que la vida es simplemente impredecible. Su propia existencia era la mayor prueba. Estar aquí, en este mundo, era uno de los mejores ejemplos de ese mismo hecho. Recordaba su vida pasada vívidamente. Había sido un hombre japonés ordinario de una familia común que trabajaba para una empresa promedio. Esa vida ya no existía. Un día, por lo que consideró mala suerte, reencarnó en un mundo medieval. Recordó el momento de su despertar, escuchando una voz gritar que Donna Haas había despertado. Al abrir los ojos, vio a un hombre y una mujer, sus nuevos padres. El hombre le preguntó si reconocía a su madre. Mientras lo ayudaban a levantarse, le dijeron que se lo tomara con calma. Fue entonces cuando comprendió lo que había sucedido, había reencarnado en otro mundo. Sin embargo, el verdadero shock llegó al darse cuenta de dónde, precisamente, había renacido. Era un mundo de un juego que conocía. Recordó la premisa del juego, un juego de rol estándar donde un héroe derrota al señor de los demonios. Pero un problema innegable estaba destinado a ocurrir en la mitad o en la última parte de la historia del juego. Dentro de esa historia, un ataque orquestado por un agente del Señor de los Demonios llevaría a la ciudad capital a la ruina, preparando el escenario para la eventual entronización del héroe. Un pavor helado lo invadió al comprender la implicación, esa tragedia estaba destinada a desarrollarse justo aquí, en el mismo lugar donde ahora vivía. Peor aún, pertenecía a una familia noble que ni siquiera se mencionaba en el juego. Era solo un personaje ordinario. Con esta revelación llegó una sombría certeza, había una alta probabilidad de que muriera. Se negó a aceptar semejante destino, gritando en su mente que no moriría de una forma tan absurda. Y así, impulsado por esta desesperada resolución, comenzó a entrenar. Aprendió y practicó artes marciales como si no hubiera un mañana, convencido de que, como mínimo, debía ser capaz de protegerse a sí mismo. El tiempo pasó volando mientras se dedicaba a este único propósito. Dentro de la academia de la capital, un joven de pelo oscuro y puntiagudo está sentado leyendo, con una concentración absoluta. Otro estudiante, Berna, se le acerca con un saludo amistoso, comentando su constante dedicación al estudio. Continúa, explicando que no entiende de política ni de ciencia y que esperaba que el estudioso joven pudiera enseñarle, aunque añade rápidamente que no lo dice del todo en serio. El estudiante de pelo oscuro, etiquetado como estudiante de honor, reflexiona internamente sobre el título. Sabe que sus buenas notas son solo en asignaturas que le fueron útiles en una vida anterior. Por una necesidad desesperada de sobrevivir a un evento pasado, incluso aprendió el manejo de la lanza. Para él, esta reputación no es nada buena. Berna agita la mano con desdén, atribuyendo la popularidad del otro estudiante no a sus propios méritos, sino al estatus de su familia, que atrae las miradas de admiración de muchas chicas. Como si fuera una señal, se oye el sonido de los gritos de unas chicas cercanas, y el estudiante de pelo oscuro aparta la mirada con una mueca, murmurando sobre el tema de la popularidad. Sus pensamientos, sin embargo, se desvían hacia el que es verdaderamente el número uno de la academia, un joven seguro de sí mismo con el pelo castaño rojizo llamado Marcel Harden, que está rodeado de un séquito. Recuerda la historia de Marcel, un plebeyo que se matriculó como estudiante de honor usando habilidades especiales, un héroe y el personaje principal del juego. No es de extrañar, reflexiona, que un enjambre de gente se interese por él, tanto por buenas como por malas razones. Una gota de sudor se forma en su sien mientras una terrible revelación le cae encima. Él y esta figura central son compañeros de clase. Comprende las implicaciones de inmediato. Que un héroe se matricule en la academia significa que el juego está a punto de empezar. Para evitar alterar el curso de los acontecimientos, se ha dedicado a permanecer como una persona ordinaria. Su determinación se afianza mientras mira una mesa con refrescos. No quiere involucrarse. En una reunión social, una joven de cabello claro y ondulado anima cálidamente a Marcel Harden a probar uno de los dulces más preciados de su país.
Con una sonrisa educada, él acepta su oferta. Desde la distancia, el protagonista observa este intercambio, entrecerrando los ojos con sospecha. Reconoce a la chica. Es una estudiante de intercambio del país vecino de Sanarach, la hija de un duque. Se burla para sus adentros, pensando que es solo otra trepadora social que intenta acercarse a hombres apuestos, un tipo de persona que no le interesa. La cafetería de la academia, después de todo, es un lugar frecuente para tales fines. Su observación casual se convierte de repente en alarma. Recuerda haberla visto beber una extraña medicina antes. Su acercamiento calculado al héroe, justo antes de su llegada oficial, le parece profundamente incorrecto. Intenta forzar su atención de vuelta a su libro, diciéndose a sí mismo que es mejor no involucrarse. Pero no puede evitar la convicción de que el dulce que ella ofrecía con tanta insistencia había sido adulterado. Momentos después, sus temores se hacen realidad. Mas él se lleva las manos a la cara de repente, con un aspecto terriblemente pálido. La hija del duque corre a su lado, fingiendo sorpresa y preguntando qué ha pasado. Se pone en pie de un salto, atónito. Mas él realmente se lo comió. Se pregunta frenéticamente dónde están los escoltas habituales del héroe, ya que es su deber manejar tales incidentes. Intenta calmarse con la idea de que las ventajas de personaje principal del héroe probablemente lo protegerán, pero un pavor helado lo invade. ¿Y si eso no es una certeza? ¿Y si las ventajas fallan? Se queda paralizado mientras la multitud entra en pánico. No hay garantía de que los eventos se desarrollen exactamente como en el juego. En este mundo, el héroe es el único que puede hacer frente al Señor de los Demonios. Ese único pensamiento lo impulsa a la acción. Se abre paso entre los curiosos hasta el lado de Marcel, dándose cuenta de que necesita que se convierta en el héroe. Rápidamente comprueba las constantes vitales del estudiante caído y descubre que su pulso y respiración son estables. Anuncia que Marcel puede ser tratado en la enfermería de la academia. Da un paso al frente, dirigiéndose directamente a la noble y a sus compañeras. Se disculpa por la abrupta interrupción, explicando que actuó únicamente por la urgencia de la situación. Las espectadoras quedan atónitas en silencio. Lina contraataca, afirmando que Marcel se siente mal por los dulces de su país. Ofrece encontrar un buen médico, pero añade rápidamente que sería un inconveniente para el viajar en carruaje y que no está claro si el dulce es el culpable. El protagonista reconoce su amenaza velada, responsabilizar a la hija de un duque sería una mala decisión. Viendo a través de su intento de controlar la narrativa, sugiere con calma que, como resultado, sería mejor llevar a Marcel para que lo atiendan en la enfermería de la academia. Su contraargumento lógico es recibido con una mirada unificada y hostil de Lina y todo su séquito. Ignorando su animosidad, se mueve con decisión, cargando al héroe debilitado sobre su hombro. Lo ha asegurado, y por el momento, eso es todo lo que importa. Al darse la vuelta, escucha una conversación en voz baja. Por sus palabras, deduce su verdadera intención, planeaban secuestrar al héroe. El peso de esta nueva realidad recae sobre él. Con el destino del héroe en sus manos, ahora debe averiguar cómo manejar esta situación cada vez más grave. En otro lugar, un alto funcionario de la academia llega tarde a la escena, furioso. Reprende a dos subordinados, exigiendo saber de qué sirven si aparecen justo ahora. Se queja de que su excusa es inaceptable, especialmente porque el incidente involucró a alguien que discutía sobre política internacional y a una dama de una familia ducal. El funcionario toma rápidamente el mando, ordenando a un hombre que informe a un profesor y al otro que busque a la hija del duque, mientras él se ocupa personalmente de Harting. Habiéndoles entregado al héroe, el protagonista observa con un destello de diversión. Comprendieron los riesgos, pero aún así lo dejaron encargarse solo. Mientras los dos subordinados dudan, su paciencia se agota. Los mira fijamente, exigiéndoles que se vayan de una vez, su tono cortante los deja completamente desconcertados. La vio marcharse furiosa, el susurro de su vestido era el único sonido en el tenso silencio. Con un suspiro de cansancio, se cruzó de brazos, una gota de sudor en la sien. El personal de la academia, sin embargo, apenas podía contener su alivio, y uno de ellos murmuró un enfático sí en voz baja. Mientras vigila a Berna dormido, el protagonista reflexiona sobre los acontecimientos recientes, concluyendo que el resultado fue realmente desastroso. Lamenta su inacción, pensando que si hubiera sabido que terminaría así, habría intervenido antes de que Berna bebiera el veneno. Sus pensamientos se desvían hacia el estado del mundo, actualmente en paz, un tiempo en el que el valor de un héroe no se aprecia del todo. Se pregunta en silencio si él, señor héroe, estará preparado para la desastrosa guerra que se avecina. Considera el futuro, dándose cuenta de que si el héroe vuelve a ser un objetivo, podría afectar gravemente el viaje relacionado con el resurgimiento del Señor de los Demonios. Con sombría determinación, se afirma a sí mismo que sabe lo que debe hacerse. Más tarde, Berna comienza a moverse, abriendo los ojos con lentitud. Confundido, murmura, preguntándose dónde está. El protagonista, ahora también vestido con un traje formal, se vuelve hacia él y confirma que está despierto. Va directo al grano, informando a Berna que le sirvieron veneno. Añade una nota tranquilizadora, explicando que aunque su visión todavía esté borrosa, el antídoto que le dieron debería empezar a hacer efecto pronto. Berna procesa la impactante noticia, repitiendo la palabra veneno con incredulidad. El protagonista le ofrece un vaso de agua, aconsejándole que beba un poco y descanse más. Un pensamiento repentino y de pánico asalta a Berna. Recuerda que los dulces que contenían el veneno fueron servidos por Lina, la hija del duque, y que ella también comió algunos. Pregunta con urgencia si ella está bien. El protagonista le asegura con calma que ella estaba, de hecho, mejor que nunca, afirmándolo sin lugar a dudas. A continuación, revela todo el alcance del complot.
Explica que si no hubiera intervenido, Lina habría secuestrado rápidamente a Berna inconsciente y se lo habría llevado a la embajada. El plan era que Berna fuera descubierto desnudo en la cama con la hija del duque a la mañana siguiente, forzándolo así a una posición de responsabilidad. El protagonista detalla las graves consecuencias, señalando el enorme escándalo que surgiría si un plebeyo y la hija de un duque fueran encontrados juntos. Afirma que Berna probablemente habría sido llevado a un lugar llamado Galinach. Concluye con una severa advertencia para que Berna tenga más cuidado, ya que una familia noble recurriría claramente a medidas tan absurdas. Berna levanta la vista, una leve sonrisa de alivio se dibuja en sus labios mientras procesa la explicación del protagonista. El protagonista se ríe ligeramente de su expresión y le pregunta en qué está pensando. Berna aclara que no es nada, pero luego comenta que el protagonista también debe de venir de una familia noble. Él parece desconcertado por la suposición y pregunta directamente, ¿recuerdas quién soy? Berna sonríe cálidamente, asegurándole que por supuesto que sí, ya que son compañeros de clase. Añade que había querido hablar con él al menos una vez. El protagonista se inclina bruscamente hacia adelante, sobresaltando a Berna. Señala que la cara de Berna sigue pálida y le dice que se vaya a dormir, comentando que pensó que los privilegios de personaje principal estaban funcionando, ya que Berna hablaba con normalidad. Berna se queda confundido por la extraña frase. Mientras habla, la puerta de la habitación se abre de golpe. Un hombre grande e imponente con gafas exige saber quiénes son y luego les ordena que se vayan de inmediato, ya que su grupo va a utilizar el espacio a partir de ahora. La expresión del protagonista se endurece, sus ojos se entrecierran en una silenciosa y fría evaluación de los intrusos. Él da un paso adelante, sujetando la cortina del área de descanso. Informa con calma a los hombres que un estudiante está descansando allí y les pide que, por favor, guarden silencio. El hombre corpulento responde con un incrédulo perdón. El rostro del hombre se contrae de furia mientras grita, ¿qué acabas de decir? El protagonista observa fríamente la reacción, notando para sus adentros que este hombre es descarado para ser un estudiante de primer año y parece decidido a convertir cualquier desacuerdo en una pelea. Continúa su análisis, concluyendo que, basándose en el físico del hombre, no puede ser un estudiante. Deduce que el hombre es o un mercenario de un gremio de aventureros o un caballero leal, alguien contratado en quien se puede confiar para guardar secretos. Expresa su sospecha en voz alta, preguntándose si la verdadera intención del hombre es ahuyentarlo, apoderarse del héroe y luego inventar una historia sobre que era responsabilidad de su país. Su pie se desplaza por el suelo, preparándose para el inevitable conflicto. Sin esperar respuesta, estalla en acción. Agarrando una larga barra de metal de un accesorio cercano, la blande en un amplio arco, barriendo a uno de los intrusos de sus pies. El líder solo puede mirar, conmocionado por la repentina y decisiva violencia. Mantiene el arma improvisada en ristre, con expresión firme. Sabe que debe proteger al héroe, pero sus propias sospechas sobre estos hombres también lo impulsan. Reconoce que tienen ventaja tanto en físico como en número, y concluye que, para tener éxito, debe asumir el riesgo y derribarlos primero. Poniendo su plan en efecto de inmediato, se lanza hacia adelante, acortando la distancia y propinando una patada certera en la mandíbula del líder. El hombre suelta un gruñido de dolor mientras el impacto lo hace tambalearse. La repentina escalada deja a Berna con los ojos como platos por la sorpresa. Cerca de allí, el primer hombre que fue derribado se agarra la cara, con sangre goteando de su nariz mientras mira con incredulidad el caos que se desarrolla. Esto parece sacar a Berna de su estupor. Se une a la refriega, asestando un puñetazo limpio y potente a otro de los intrusos. El protagonista echa un vistazo, con un destello de admiración en sus ojos ante la perfecta ejecución del golpe. En instantes, el enfrentamiento ha terminado. Berna se yergue en medio de las figuras inconscientes de sus asaltantes. Se vuelve hacia su compañero y comenta con un tono irónico que los héroes son realmente asombrosos. Un alegre Berna le pregunta a Marcel, a quien llama Tseaferkun, si tiene alguna herida. Marcel, con expresión seria, confirma que está bien porque Berna se encargó de todo, pero cuestiona si el propio Berna debería estar moviéndose. Él, agradecido, le asegura a Marcel que, aunque le duele un poco la mano, está perfectamente bien. Marcel observa que es increíble que pueda moverse así después de haber sido debilitado. Siente una sensación de alivio, pensando que las cosas salieron mejor de lo esperado y que ahora puede simplemente explicarle la situación a un profesor. Mientras su mente se calma, nota algo en su mano y se pregunta qué es. Sus pensamientos son interrumpidos por la llegada de un profesor mayor y otros dos miembros del personal. Marcel lo saluda, pensando que el momento es perfecto. El profesor, conmocionado por la escena, exige saber qué ha pasado, preguntándole directamente a Marcel si él fue el responsable. Marcel se ofrece rápidamente a explicárselo más tarde. Uno de los miembros del personal mira a los asaltantes inconscientes y observa que lo más probable es que no sean estudiantes de la academia. El anciano profesor procesa esta información y llega a la conclusión de que el ataque parece haber sido planeado de antemano, aunque admite que desconoce sus objetivos o su procedencia. Desde la puerta, Marcel explica que fueron atacados por estos sinvergüenzas. Sonríe con confianza, diciéndole al profesor que interrogue a los hombres cuando despierten y pensando para sí mismo que le pasará el resto del asunto a su padre. Azorado, el profesor asiente e inmediatamente ordena a dos estudiantes cercanos que vayan a buscar a los otros profesores. En otro lugar, Berna reflexiona sobre los acontecimientos recientes. Se buscaba un nuevo asistente, una oferta que él había rechazado. Sin embargo, debido al incidente, los asistentes anteriores han sido reincorporados a sus funciones. Sosteniendo un libro, decide que hay algo que necesita preguntarle a Marcel. Se acerca a Marcel con una sonrisa radiante, sorprendido de que Marcel se haya apegado a él.
Berna le pregunta entonces si Marcel estaría dispuesto a enseñarle la etiqueta adecuada para la ceremonia del día. Marcel sopesa internamente la petición. Siente que no puede simplemente rechazar a Berna después de haber dependido tanto de él, temiendo que pueda causar más problemas. Finalmente, decide soportarlo, diciéndose a sí mismo que es necesario para evitar que la progresión del juego se detenga. Recuerda el tiempo que pasaron juntos, cómo se habían convertido en los mejores amigos y, al mismo tiempo, en los peores compañeros. Vivieron sus días en la academia a su manera, y así pasaron el tiempo juntos. Pero ese pasado fue destrozado. La historia abrió el telón para darles la bienvenida al juego, con una marea de demonios arrasadores. Las batallas interminables comenzaron, y él y Berna lucharon juntos a través de ellas. Al final de una de esas batallas, en medio de la lluvia torrencial, Berna lo agarra por el cuello de la camisa, con la voz llena de urgencia. Le implora a Marcel que escuche bien. Sus ojos están desorbitados por el terror mientras plantea una pregunta desesperada: si viven en un mundo donde se requiere que Marcel sea el sacrificio, ¿qué pasará entonces? Las lágrimas corren por el rostro de Marcel, mezclándose con la lluvia. Mira hacia adelante con sombría determinación y hace un voto: entonces cambiará ese destino, y este mundo. Esta es la leyenda de un héroe de la que se hablará incluso después de un siglo. Es la leyenda de un héroe, y también, la historia de su amigo. Un oficinista corriente se despertó un día y se encontró en el cuerpo de un niño, dentro del mundo de un RPG de la realeza al que había jugado una vez, un mundo en el que un héroe está destinado a derrotar a un señor de los demonios. Mientras se sentaba en la cama, mirando sus pequeñas manos, contemplaba el único gran problema de su nueva realidad. Había reencarnado como una persona corriente, destinada a morir en una masacre a mitad de la historia del juego, un destino que deseaba evitar desesperadamente. Afortunadamente, su nueva vida comenzó antes de que la trama del juego se iniciara, dándole tiempo para prepararse. Empezó a entrenar sin descanso para sobrevivir, pero surgió una complicación: el personaje principal, el héroe de la historia, se había encariñado con él. Su plan inicial de evitar la trama por completo cambió a medida que se acercaba al héroe. Decidió apoyarlo lo mejor que pudo hasta que el señor de los demonios fuera derrotado. Sin embargo, la naturaleza extraña y poco fiable del héroe, que le llevaba a ser secuestrado o a caer en trampas obvias, le llenaba de inquietud. El héroe, Berna, pareció sentirlo y le pidió que siempre le dijera si algo no le parecía bien. Y así, el siguiente gran acontecimiento se puso en marcha: una estampida de monstruos. El protagonista escuchó como un profesor explicaba que se trataba de un suceso que ocurría cada pocos años, y que a su academia se le había encomendado la tarea de prestar apoyo. Una sombría comprensión se apoderó de él: el primer gran evento del juego estaba a punto de comenzar. Se sentó con sus compañeros de clase, una oleada de nerviosismo lo invadió mientras la realidad de la situación se asentaba. A su lado, Berna se inclinó hacia adelante, pidiendo más detalles sobre la estampida. El profesor continuó, afirmando que si se les dejaba solos, los monstruos atacarían los asentamientos en grupo, pero que si se les hacía frente pronto, no serían una gran amenaza. El protagonista sabía que no era así. Eso solo era cierto en una ocasión normal. Esta vez, sin embargo, era diferente. Era uno de los grandes acontecimientos del principio del juego, desencadenado por la reaparición del Señor de los Demonios. Por ello, el número y la fuerza de los monstruos estaban a un nivel completamente diferente al de las estampidas anteriores. Las consecuencias de este suceso fueron nefastas. Estaba predicho que todos los caballeros de la capital, junto con cualquiera de sangre real, serían completamente aniquilados. Los ojos del protagonista se entrecerraron mientras procesaba la información. A este paso, sabía que estaban librando una batalla perdida. Se dio una orden: los de rango noble debían regresar a sus hogares y esperar nuevas instrucciones. Escucha mientras el profesor describe el plan: los que no tengan rango formarán equipos de apoyo para evacuar a los ciudadanos y tratar a los heridos. El instructor les aconseja que no bajen la guardia, señalando que Marcel probablemente tomará medidas para proteger a los estudiantes. Pero los pensamientos del protagonista se desvían hacia una realidad más sombría: el destino de los caballeros reales. Su mente se acelera con las implicaciones. Como miembro de una familia noble, se le exigirá que luche en el frente, y sabe que las posibilidades de morir son altas. Para evitar ese destino, se da cuenta de que debe hacer algo para alterar sus fuerzas y tácticas de batalla. Su intensa concentración se rompe cuando Berna grita su nombre, devolviéndolo al presente con una expresión de sobresalto. Berna le pregunta qué le pasa, señalando que el descanso ya ha comenzado y él no se ha movido. Dándose cuenta de que estaba perdido en sus pensamientos, el protagonista anuncia abruptamente que se va a casa. Berna se sorprende y le recuerda su promesa de ir a ver espadas a la tienda de armas. El protagonista solo puede ofrecer una rápida disculpa. Mientras se da la vuelta para irse, explica que tiene que reclutar gente y ocuparse de otros asuntos importantes para la guerra, sugiriendo que pospongan sus planes. Berna, confundido por la repentina seriedad de su amigo, le pregunta si tiene que tomarse tan en serio la estampida de monstruos. Se vuelve con una sonrisa desconcertantemente casual, afirmando que siempre es así, y le dice a Berna que lo siga como de costumbre. Luego añade un comentario críptico de que Berna no podrá hacerlo, porque él no estará cerca. Berna se queda sin palabras. Su explicación es simple: como noble, recibirá instrucciones diferentes. Berna solo puede quedarse mirando, completamente desconcertado por esta extraña reacción. Le dice a Berna que simplemente haga lo que siempre hace, pero que tenga cuidado y no baje la guardia.
Internamente, el protagonista recuerda la historia original. Se supone que esta batalla terminará solo cuando Marcel derrote a los demonios detrás del complot, un acto que le valdría el título de El héroe que salvó el mundo. Mientras Berna procesa esto, el protagonista lo detiene, diciendo que hay una cosa más que necesita decirle a Marcel. Berna se vuelve, confundido. Se acerca a él, con la voz cargada de una intensidad inquietante. Le advierte a Berna que no olvide llevar mucha medicina curativa, insistiendo en que nunca es demasiada y que se asegure de vestir adecuadamente. Berna, desconcertado, solo puede murmurar que está exagerando. Escucha cómo sus compañeros de clase expresan sus ansiedades. Berna intenta tranquilizarse diciéndose que solo necesita seguir las órdenes del profesor, aunque otro estudiante le sugiere que tenga un arco a mano. De repente, el protagonista agarra a Berna y a Marcel, con expresión sombría, advirtiéndoles que es mejor no usar sus habilidades en absoluto si pueden evitarlo. Su repentina intensidad lo sobresalta. Berna pregunta qué debe hacer, y el protagonista, apartando la mirada con seriedad, aconseja a todos que preparen sus armaduras por si acaso. En otro lugar, otros estudiantes discuten sus propios roles, señalando que la señorita Julina, una usuaria de magia, probablemente será asignada para ayudar a curar a los ciudadanos heridos. Los demás estudiantes se quedan sorprendidos por su previsión. Berna se maravilla de su conocimiento, preguntándose en voz alta si de alguna manera ha memorizado las habilidades de todos, incluso las de los estudiantes de otras clases. Internamente, el protagonista reconoce que su memoria no es ninguna broma. Este conocimiento proviene de su vida pasada, entiende que este mundo posee su propio sistema de habilidades, igual que el juego al que jugaba. Recuerda cómo se adquieren las habilidades aquí. Berna, por ejemplo, obtuvo la habilidad de maestría con lanza a base de puro trabajo duro. La habilidad de Marcel, por otro lado, se llama simplemente el héroe. La explicación de Berna continúa en su mente, mientras que él tuvo que entrenar sin descanso. A Marcel solo le basta con observar a alguien durante unos segundos para aprender al instante su habilidad de combate, lo que le permite usar casi cualquier estilo de lucha. El protagonista lo recuerda bien, rememorando con una leve sonrisa que la habilidad de Marcel es tan poderosa que va más allá de hacer trampa. Admite para sí mismo que lloró de verdad la primera vez que la vio, pero su propia prioridad está clara. Esta primera batalla es un evento diseñado para darle a Marcel experiencia en el campo de batalla, y el protagonista ya había planeado hacerle usar su habilidad tanto como fuera posible. Para él, el objetivo es más simple, sobrevivir a esta batalla, a salvo. Poniendo su plan en marcha, le da un choque de puños a Marcel. Le recuerda que no olvide las medicinas curativas, lo que Marcel acepta con indiferencia. La determinación del protagonista se endurece, para sobrevivir, debe hacer todo lo posible. Su determinación se solidifica, pero un detalle crucial permanece en su mente. Junta las manos y pregunta en voz baja, «Padre no va a participar». Los pensamientos del joven se aceleran con ansiedad, siente que su vida corre más peligro que nunca. Razona que su padre, al ser un conde y un ministro, seguramente no estaría en el frente de batalla. Esta suposición es confirmada por el mayordomo de la familia Seafert, Norbert, quien afirma que el conde, en efecto, permanecerá al lado del rey. Norbert continúa, revelando que el joven ha sido nombrado nominalmente comandante de tropa para las familias de los condes. La noticia es desconcertante, cuestiona la lógica de que un estudiante reciba tal puesto. El mayordomo aclara que, por el momento, el comandante real es un hombre llamado Max Laman. Escucha mientras Norbert le explica que la participación de las familias de los condes es meramente por las apariencias públicas, sobre todo en casos de pequeñas estampidas de monstruos. Asimilando esto, el joven le ordena a Norbert que llame a Max por él. Mientras se da la vuelta para marcharse, delega más responsabilidades, diciéndole a Norbert que también se encargará de las compras y de gestionar las solicitudes para las tropas. El mayordomo se queda perplejo ante la inusual combinación de tareas. Su expresión se endurece mientras se aleja. Comprende que es una cuestión de vida o muerte, un acontecimiento de gran envergadura, y es muy consciente de que aún no conoce sus propios límites. En otro lugar, los preparativos para la guerra están en marcha. Berna, ahora ataviado con una reluciente armadura, se dirige a un contingente de soldados. Declara su intención de prepararse a fondo para asegurarse de salir con vida de la guerra, y luego da la rotunda orden de partir. La enorme escala de la fuerza reunida se hace evidente, aproximadamente 4.200 soldados de infantería, 200 mercenarios y 100 estudiantes de un equipo de apoyo. Entre ellos, el protagonista, también con armadura, observa al vasto ejército, reflexionando que esta es una batalla de resultado incierto. Dentro de las filas, el comandante de caballería de la familia Seafert, Max Laman, observa a las tropas con una expresión sombría. Se encuentra pensando que el número de soldados de su bando parece demasiado grande para lo que se supone que es una pequeña batalla. El protagonista discute sus preparativos con Berna, quien está horrorizado. Berna señala que un civil solo reuniría a 4 o 5 personas, pero el protagonista ha reunido a 100. Cuestiona si no es una reacción exagerada e innecesaria para una simple estampida de monstruos. El protagonista replica con calma que, aunque otros puedan verlo así, considerando el evento como un picnic dominical, él tiene su propia perspectiva. Concluye su pensamiento internamente, reconociendo que, desde su punto de vista cauteloso, discutir sería inútil. Simplemente está satisfecho de que se sigan sus órdenes.
Una leve y cómplice sonrisa se dibuja en sus labios mientras admite para sí mismo que no tiene quejas. Mientras se encontraba entre las fuerzas reunidas, un líder de pelotón llamado Eugen observaba los preparativos, pensando para sí que, para ser la primera batalla de su Alteza, todo el asunto parecía un poco simple. Berna, que estaba cerca, lo escuchó y se mostró de acuerdo con ese sentimiento. Sabía por los juegos que los líderes supremos de esta guerra, el príncipe heredero y su joven hijo, estaban ambos destinados a morir a pesar de sus derechos al trono. Este conocimiento previo era una pesada carga. La estampida de monstruos estaba destinada a aniquilar a todos los escuadrones y matar a los dos únicos herederos, un evento que lanzaría al héroe a una aventura. Para evitar el caos subsiguiente, resolvió que debía asegurarse de que ambos sobrevivieran, incluso mientras la multitud aclamaba a la realeza. Mientras se preparaba para la tarea que tenía por delante, el comandante Max Laman se acercó, inclinándose para dirigirse a él como, «Señor Berna». Señaló hacia una procesión cercana, sugiriendo que ya era hora de que Berna presentara sus respetos al conde Fuers, que se encontraba justo al lado de ellos. Berna suspiró con resignación. Dudó, su mente repasando la complicada historia entre sus casas, la familia Tseafert en el lado civil, la familia Fuers en el lado militar. Sus tierras eran cercanas, sus industrias opuestas, pero compartían una promesa mutua de ayuda. Una buena relación era beneficiosa, pero no sin sus complicaciones. Resignado, decidió terminar con eso de una vez. Al darse cuenta de que no tenía otra opción, se volvió hacia sus hombres. Ordenó a Max que lo acompañara y delegó el mando de los escuadrones a Eugen en su ausencia. Eugen acusó recibo de la orden. Pronto se encontraron ante el conde Fuers, quien lo saludó con una leve sonrisa. El conde lo reconoció como el hijo del ministro Tseafert, expresando su alegría por su presencia. En respuesta al título formal, él simplemente declaró, «Me conocen como Berna, señor». El conde aceptó, agradeciéndole sus amables palabras. Luego se dirigió a un ayudante, confirmando que el comandante era Max y dando una orden tajante. Max debía cuidar del hijo del ministro con sumo esmero. Él explica que para un jefe militar no es inusual menospreciar a los funcionarios civiles, pero afirma no guardarles rencor. El protagonista nota internamente el desaire, el conde llama a Max por su nombre, pero se refiere a él solo como, el hijo del ministro, haciéndolo sentir insignificante. Desde la perspectiva del conde First, el comandante real, Max, es mucho más beneficioso. Este sentimiento es secundado por el hijo mayor del conde, Tyron, quien pregunta sin rodeos por qué el escuadrón del protagonista no opera simplemente bajo el mando de su padre. Tyron resume entonces su posición con una simplicidad condescendiente, preguntando en esencia por qué el grupo del protagonista no se limita a seguir sus órdenes, ya que se presume que son incapaces de manejar los asuntos por sí mismos. La franqueza de la sugerencia hace sudar a Max Laman, encontrándola claramente excesiva. El protagonista, sin embargo, piensa para sí mismo que no hay forma de que acepten eso. Su desafío silencioso se basa en una clara comprensión de la rígida jerarquía social del mundo. Las familias reales están por encima de todo, seguidas por las familias nobles de los militares, quienes a su vez desprecian a las familias nobles de los funcionarios civiles, con los plebeyos en lo más bajo. Con una sonrisa cínica, se da cuenta de que, desde su elevada perspectiva, los nobles militares creen genuinamente que le están haciendo un gran favor a su facción al ofrecer tal consejo. Una mujer alta con una ornamentada armadura negra se dirige al grupo. Reconoce que su petición no es posible, pero como son estudiantes, sugiere que lo mejor para su escuadrón sería proporcionar apoyo desde la retaguardia. El protagonista la reconoce como Hermine, la segunda hija de la familia Tseafert. Ella continúa, aconsejándoles que no se esfuercen demasiado y que se abstengan de entrar en el campo de batalla si sienten algún peligro. Tyron Fuers le agradece su consideración, a lo que ella resta importancia. El protagonista observa este intercambio, concluyendo que el escuadrón de ella nunca tuvo la intención de depender de ellos desde el principio. Tyron le da las gracias de nuevo, mientras que el protagonista entra en pánico internamente, sintiendo que debería irse de inmediato. Hermine le dice a Tyron que no preocupe al ministro y anuncia que debe regresar a su propio escuadrón. Mientras su escuadrón se aleja por el bullicioso campamento, Tyron le comenta a su hermana que su forma de expresarse fue un poco dura. Hermine afirma en voz baja que lo sabe. Abajo, su padre, el conde Frost, muestra una expresión tensa, y la propia Hermine parece preocupada. Más tarde, Tyron habla del protagonista con el conde Frost, señalando que es un estudiante excepcional en la academia y no un simple heredero cualquiera. Añade que se dice que el protagonista es el único de su familia hábil en las artes marciales. El conde reconoce haberlo oído, pero añade con desdén que solo se trata de la maestría con la lanza. Tyron continúa con su pensamiento, reflexionando que para un caballero, nada supera la esgrima. Con una sonrisa socarrona, se pregunta en voz alta quién se convertiría en el próximo heredero de la familia Tseafert si el protagonista muriera en combate. Su hermana, Hermine, está visiblemente perturbada por esta cruel especulación, murmurando su nombre con incredulidad. El conde Frost también parece profundamente afectado por las crueles palabras de su hijo. Una bandera con el escudo de la familia Tseafert ondea, marcando la posición del escuadrón de las familias del conde. Una voz da la orden de proceder. El protagonista se encuentra con su propio escuadrón, incluyendo a Max Laman y a Eugen. Al fondo, el escuadrón Tseafert está en formación, con aspecto confiado. Max anuncia que revisarán el plan una última vez. Eugen nota que el protagonista parece cansado y le pregunta si pasó algo con el otro grupo.
El protagonista lo niega, pero sus compañeros de escuadrón ya están presumiendo en voz alta, prometiendo mostrar movimientos extraordinarios en el campo de batalla y demostrar de qué están hechos, para su exasperación. Mientras el escuadrón del protagonista se preparaba, Augen, el líder del 1 pelotón, conversaba con su homólogo, Barsey del segundo pelotón. Barsey expresó su asombro por la gran influencia que Augen había ganado sobre las tropas recién reunidas. Augen, con una sonrisa de confianza, señaló que todos eran soldados hábiles. Cerca de allí, el protagonista escuchaba, con expresión seria mientras consideraba la estrategia para la batalla que se avecinaba. El sistema de mando que iban a utilizar para esta batalla era primordial para su éxito. El sistema en sí era una clara jerarquía bajo el estandarte de Tseafert. La comandante de escuadrón, Hermine, daría órdenes directamente al equipo de cazadores, formado por el protagonista y Max Lahmann. Ellos, a su vez, transmitirían esas órdenes a los 3 líderes de pelotón. Cada pelotón estaba compuesto por 3 grupos de 5, asegurando que las órdenes de la comandante pudieran difundirse rápidamente entre las filas. Con esta estructura establecida, se dirigió a las tropas reunidas. Les recordó que en el campo de batalla, siempre debían permanecer con su grupo y actuar como uno solo. Esta unidad no era solo para el movimiento, sino para combatir monstruos como un equipo cohesionado, matando uno a la vez. Luego abordó el sentimiento tácito de la multitud, reconociendo que entendía que podrían ver esto como una simple estampida de monstruos ordinaria. Los soldados escuchaban, sus expresiones una mezcla de concentración y escepticismo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, recibidas por los rostros silenciosos y atentos de los soldados. Hizo una pausa, dejando que el peso de su argumento tácito se asentara. Rompiendo el silencio, continuó con grave seriedad, declarando que no quería ninguna pérdida innecesaria en este día. Por lo tanto, declaró, el objetivo de su escuadrón era simple, que todos salieran con vida. Reconoció que era más fácil decirlo que hacerlo, ya que su deber era luchar contra el ejército de monstruos hasta que Marcel derrotara al jefe final. En otra parte, uno de los compañeros de Marcel consideraba los aspectos prácticos de la supervivencia. Observando una gran colección de pociones curativas, comentó para sí mismo la enorme cantidad, reflexionando que un normalito debe priorizar mantenerse con vida por encima de todo. El comentario iba dirigido al propio Marcel, quien se rió, divertido de que su amigo lo considerara tan precavido a pesar de su fuerza. El portador de las pociones señaló lo pesadas que parecían. Su broma fue interrumpida cuando otro soldado gritó que todos dejaran de hablar y se reunieran. Escuchó como el protagonista daba una última y urgente instrucción, que cogieran tantas pociones curativas como fuera posible. Marcel confirmó que ya había reunido todas las que pudo. Cerca de allí, Berna observaba el intercambio, con una familiar sensación de inquietud apoderándose de él. Sabía que cuando el hijo del ministro hablaba con tanta gravedad, a menudo significaba que había algo más en la situación, un peligro del que aún no estaba al tanto. Mientras Berna contemplaba los significados ocultos, el propio protagonista guardó silencio, con la mirada perdida. Sus propios pensamientos se desviaron, preguntándose qué estaría tramando Berna exactamente. En el flanco izquierdo del campo, un comandante del escuadrón del conde Tseafert expone el plan de batalla. El objetivo principal es mantener las bajas al mínimo. Para lograrlo, ordena que 5 personas se enfrenten a un solo monstruo a la vez. Una vez que su objetivo sea abatido, deberán ayudar inmediatamente a los soldados que luchan a su lado. El capitán del equipo, Max, se vuelve hacia Berna y confirma que esa es, en esencia, la estrategia. Cerca de allí, Marcel escucha con una sonrisa de confianza, respaldando plenamente el enfoque cauteloso. Sin embargo, este plan se encuentra con el escepticismo inmediato de los líderes de pelotón. Augen, del primer pelotón, y Barsey, del segundo, permanecen con expresiones sombrías. Barsey habla por ellos, declarando que, si bien entiende que son órdenes, simplemente no puede comprender la lógica detrás de tal táctica. Marcel observa sus reacciones, pensando para sí mismo que entiende su confusión. Sabe que sus enemigos no se ensarzarán en honorables duelos uno a uno, y aunque lo hicieran, sus propias fuerzas carecen de la coordinación necesaria para un trabajo en equipo eficaz en esta etapa. En este mundo, donde la fuerza individual se valora por encima de todo, un plan que se basa en derrotar a los enemigos con grupos pequeños y coordinados haría que los soldados sintieran que su propio poder está siendo subestimado. Pero esta vez es diferente. Una voz entre las filas señala que es la primera vez de Berna en un campo de batalla, lo que implica que la estrategia está diseñada pensando en su seguridad. Marcel interviene para apaciguar a las tropas. Les dice que entiende su frustración, pero les recuerda que no deben eclipsar a Berna. Augen parece estar de acuerdo a regañadientes. Luego cambia de tema, explicando la verdadera naturaleza de la amenaza. No conoce la escala completa de la estampida de monstruos, pero teoriza que si siguen derrotándolos uno tras otro, los monstruos simplemente aparecerán por todas partes. No pueden mantener una lucha durante un día entero en tales condiciones. Dirigiéndose directamente a Barsey, Marcel explica que su resistencia se agotará independientemente de la fuerza del enemigo. Si los monstruos deciden atacarlos en masa cuando estén fatigados, sus pérdidas serán grandes. Por lo tanto, para minimizar las bajas mientras avanzan gradualmente hacia la victoria, su plan propuesto es el mejor curso de acción. Con los líderes de pelotón ahora convencidos, Marcel da sus instrucciones finales. Les dice a todos que se mantengan en un estado en el que puedan reforzar a los escuadrones de las otras familias si es necesario. Encomienda específicamente al escuadrón de Augen que ayude a la familia Fuerz cuando llegue el momento.
Cuando Berna parece sorprendido, Marcel bromea diciendo que es solo una excusa para que Eugen vea mujeres, y luego le dice juguetonamente a Barsey que le dejará esa tarea en particular a él, causando un revuelo entre los soldados. Sabía que los otros comandantes probablemente desestimarían su estrategia como una broma, pero lo daba por sentado. A su lado, Berna notó que el ambiente se estaba volviendo tenso y sugirió que era hora de que se prepararan. Él también sintió el cambio. Volviéndose hacia los soldados reunidos, les gritó que regresaran a sus posiciones. Al unísono, reconocieron su orden. Unas horas más tarde, poco después de que concluyera su reunión, comenzó la batalla. Las líneas del frente chocaron con un estruendo ensordecedor. El campo de batalla se convirtió en una vorágine de violencia. Los caballeros eran despedazados por una horda de monstruos grotescos, sus cuerpos cubriendo el suelo empapado de sangre. Tal como lo había previsto, los caballeros tuvieron dificultades. El pánico se apoderó de ellos a medida que más tropas eran derrotadas, y el número de muertes aumentaba sin cesar. Los que desertaron del campo de batalla lo hicieron aterrorizados. En medio de la carnicería, sin embargo, su escuadrón era una historia diferente. Una orden atravesó el caos, diciéndoles que observaran su entorno. Su unidad luchaba como una sola. Un soldado gritó sobre un herido en la retaguardia, pero la formación se mantuvo, cada miembro apoyando al otro. Gritaba órdenes, dirigiendo a sus soldados para que se reagruparan mientras ayudaban simultáneamente a las unidades que tenían delante. A pesar del caos, su escuadrón mantuvo la línea sistemáticamente, funcionando como un equipo cohesionado. Descubrió que su cuerpo se adaptaba al ritmo de la batalla. Los monstruos seguían reapareciendo casi al instante, sin dejar tiempo para limpiarse la sangre de la cara ni para pensar. Se dio cuenta de que su entrenamiento había valido la pena, su cuerpo se movía por sí solo. Su atención se centró entonces en Berna. Le ladró una orden tajante al joven para que no se moviera demasiado por su cuenta y que mirara a su alrededor con atención. Mientras Berna asentía, Marcel repitió la orden de moverse, pero con propósito y conciencia. Observa a su escuadrón mantener la línea, su defensa coordinada en marcado contraste con el caos que estalla en otros lugares. Uno de sus hombres siente una oleada de alivio, agradecido por la estrategia que discutieron. Todo lo que tienen que hacer es resistir hasta que Marcel derrote al jefe final. Pero el sentimiento se rompe por los gritos desesperados de otros soldados pidiendo ayuda, un sombrío telón de fondo para su pequeño éxito. Esta sombría realidad pesa sobre él mientras examina el campo de batalla más amplio. Demasiados soldados están rompiendo filas y huyendo. Se pregunta qué debe hacer, sabiendo que el éxito de su escuadrón por sí solo no puede afectar el estado general de la batalla. Repasa mentalmente su posición estratégica. Su equipo de civiles, aunque eficaz, es pequeño en comparación con el resto del campo. Mantienen una fortaleza central, flanqueada por los caballeros de élite del reino en el ala derecha y el escuadrón militar del conde Fuerza en la izquierda. Aunque pueda parecer que están protegidos, él sabe la verdad, si cualquiera de esos poderosos flancos se derrumba, la supervivencia de su propio escuadrón estará en juego. Ese mismo escenario se está desarrollando. Desde un puesto de mando, el conde Fuerza comenta a Jamin Seaford y a su hijo, Tyron, que sería problemático que los otros escuadrones perecieran y que sería prudente enviar refuerzos. Sin embargo, señala el orgullo de la familia Fuerza en su poder militar, dando a entender que podrían rechazar la ayuda. De vuelta en el campo, Marcel parece anticipar esta parálisis política. Grita una orden a Max Laman para que usen los cuerpos de los muertos como cobertura. Max acata la orden y da un informe rápido. Todo va bien para su escuadrón, pero advierte que los otros escuadrones nobles han sido repelidos por los monstruos que ahora se acercan a su posición. En respuesta, Marcel explica que ya ha ordenado a los escuadrones con los que se han encontrado que se unifiquen y reformen sus líneas. Sus palabras son interrumpidas por un grito desgarrador. Se gira para ver a una criatura grotesca y multiocular abrumando a un soldado con armadura negra. Sin un momento de vacilación, se lanza hacia adelante, su espada un borrón en movimiento mientras se abre paso a través del enjambre de monstruos. Alcanza al soldado caído justo a tiempo, derribando a la bestia que lo tenía acorralado. Kargen ruge a su propio escuadrón que avanza detrás de él. Se vuelve hacia el hombre que acaba de salvar, preguntándole si está bien. El soldado, cubierto de mugre y sangre, levanta la vista con ojos grandes y conmocionados. Balbucea su agradecimiento y, cuando se le pregunta, confirma que es del escuadrón de la familia Fuerza. Mas él pregunta qué pasó con los demás. El joven noble admite que no lo sabe, solo intentaba sobrevivir. Comprendiendo el estado de shock del hombre, Marcel se vuelve hacia Berna y le ordena que trate las heridas del soldado por ahora. Observó el estado de los soldados a su alrededor. Incluso un guerrero experimentado y bien equipado como Max Laman estaba resultando herido en este asalto implacable. Sopesó sus opciones, debatiendo si enviar refuerzos o mantener su posición un poco más. Finalmente, decidió no esperar. Con la decisión tomada, declaró que no permitiría que sus esfuerzos se desperdiciaran por un pequeño error. Mientras tuvieran gente para luchar, se centrarían en recuperar su fuerza. Luego le gritó una orden a Barsey: diríjanse al lado de la familia Fuerza y apóyenlos lo antes posible. Mientras tanto, en el flanco derecho, la batalla arreciaba. Herminet Seafert, al mando del escuadrón del conde Frost, se abría paso violentamente a través de la horda monstruosa. Desde su puesto de mando, el conde Frost rugía a sus tropas que no flaquearan, desestimando a los enemigos como simples debiluchos. A pesar de las palabras del conde, la situación en el terreno era nefasta. Un soldado informó a Hermine que la estampida de monstruos de este año era extraña, las criaturas actuaban de forma errática. Mientras sus propios soldados se mantenían firmes, los esclavos se acobardaban de miedo, volviéndolos inútiles.
La propia Hermine estaba abrumada, tratando de evitar que su propia gente huyera de la batalla. El conde se agitaba cada vez más, exigiendo saber el paradero de Tyron y Mime. Un soldado informó con gravedad que habían ido a reforzar la línea del frente pero no habían regresado. Al darse cuenta de que su posición era insostenible, Hermine emitió una nueva orden. Ordenó a todos que evitaran el combate directo y se reunieran en el centro del campo. Su nuevo objetivo era reagruparse y reformar el escuadrón. La orden resonó por el campo de batalla, llegando hasta Tyron. Reconoció la voz de su padre, aunque el caos de la batalla dificultaba discernir las palabras. Miró a su pequeño y aislado grupo. Estaba claro que estaban demasiado lejos del resto de sus tropas. La situación se estaba volviendo peligrosa, y sabía que debían retroceder. Observa con horror cómo Marcel derriba a un monstruo grotesco, mientras un grito desesperado de «hermano» se escapa de su garganta. El campo de batalla es un torbellino de violencia, con otro soldado ya caído cerca. Tras despachar a la criatura, Marcel se vuelve para ver cómo está. Le pregunta si se encuentra bien, pero se disculpa de inmediato, admitiendo que tiene que ser sincero sobre sus sombrías circunstancias. En otra parte del caótico campo de batalla, Hammond Seaford lucha desesperadamente. Le grita a un subordinado que su escuadrón, a pesar de estar lleno de soldados talentosos y equipo excepcional, apenas está evitando heridas fatales. Le ordena al soldado que retroceda e informe del grave estado de las cosas a su padre, confirmando la orden con un tajante, entendido. La orden llega demasiado tarde. Aquellos que no pueden mantener el ritmo son rápidamente rodeados por las bestias monstruosas, y sus súplicas de ayuda se disuelven en gritos de agonía mientras son despedazados. Observando la masacre, el conde Fuerza aprieta los dientes con frustración. Hermine, aunque malherida y sangrando, endurece su expresión. Declara que recuperarán a los heridos y se retirarán de inmediato, y luego arenga a los supervivientes, gritando a los que aún pueden moverse que la sigan. La razón de su lucha se vuelve terriblemente clara, una horda aparentemente interminable de criaturas grotescas y mutadas avanza hacia ellos, una marea de pesadilla que desafía toda comprensión. Ante esta visión abrumadora, Hermine se niega a dejar que sus tropas se quiebren. No flaqueen, ruge, ordenándoles que se agrupen y no se dispersen. Incluso mientras da la orden, se pregunta cómo es posible algo así. Su determinación se solidifica en el fragor de la batalla. Sabe que detenerse ahora significa una muerte segura. Su única oportunidad es concentrarse en reducir el número de enemigos y abrirse paso hasta su padre. Este único objetivo resuena en su mente mientras desvía otro ataque. De repente, una imponente figura acorazada desciende desde arriba. Con dos enormes apéndices insectoides que se extienden desde su espalda, corta a un monstruo en dos sin esfuerzo, aterrizando en medio del caos. El guerrero, Max Laman, se vuelve hacia una atónita Hermine, expresando su alivio de que no esté herida. Abrumada, ella pregunta si son refuerzos y a qué escuadrón pertenecen. Al fondo, otro comandante instruye a los soldados recién llegados que mantengan su posición y brinden apoyo sin avanzar imprudentemente. Todavía estaba conmocionada cuando un soldado se le acercó, ofreciéndole disculpas por la brusquedad de su llegada. Se presentó como Barsey, miembro del escuadrón de la familia Tseafert, explicando que había venido a ayudar bajo las órdenes de un tal señor Berna. Su mente luchaba por procesar la información. Parecía imposible. Acababan de enfrentarse a una situación que sus propias fuerzas no podían manejar, y sin embargo, estos refuerzos habían cambiado el curso de la batalla con un único y abrumador ataque. Barsey continuó, atribuyendo su éxito al chico, Marcel, y confirmando que todo se había hecho bajo las órdenes del señor Berna. Añadió que los otros equipos de nobles malheridos estaban ahora bajo su cuidado, preparándose para volver a la batalla. Hermine escuchaba, con el rostro sombrío bajo la mugre y la sangre. Luego hizo una audaz sugerencia, que sería prudente que su escuadrón se retirara por el momento. La idea era inaceptable. Sabía que su padre y su hermano podrían considerar tal acción como vergonzosa y humillante para el apellido Tseafert. Sus ojos ardieron con un fuego renovado. Esta, declaró, era su única oportunidad de resurgir del borde de la muerte. Le ordenó a Barsey que transmitiera personalmente ese mensaje a su padre, diciéndole que su único deber era ayudarla. Mientras tanto, en el flanco izquierdo, el conde Fuerza observaba el cambio en el curso de la batalla. Le comentó a Marcel que la familia Fuerza se había unido a su escuadrón y que otras fuerzas ya estaban regresando a la lucha, una por una. Parecía complacido. Marcel, sin embargo, sentía una profunda inquietud a pesar de su aparente éxito. Sabía que seguían en pie no porque sus enemigos fueran débiles, sino por alguna otra razón. Si la batalla fuera tan simple, los caballeros no habrían sido aniquilados en primer lugar. Algo más estaba sucediendo. Razonó que el mejor curso de acción era derrotar a la mente maestra detrás de todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero se vio obligado a admitir su propia ignorancia, no sabía nada de los detalles de este juego, ni de los caballeros involucrados. De repente, el grito de un soldado interrumpió sus pensamientos, los enemigos se estaban retirando. La victoria era suya. Marcel miró con incredulidad, preguntándose si realmente habían ganado. Consideró la posibilidad de que sus acciones hubieran derrotado al jefe final, pero la descartó de inmediato. No podía ser tan fácil. Si lo fuera, los caballeros nunca habrían sido aniquilados. Miró a lo lejos, con el sudor perlando su frente mientras su mente corría a toda velocidad. La repentina retirada del enemigo no cuadraba, era una pieza del rompecabezas que no encajaba. Llegó a una sombría conclusión, tenía que estar ocurriendo algo más. Actuando bajo esta sospecha, inmediatamente comenzó a ladrar órdenes, llamando a Max. Ordenó a las tropas que se reunieran y distribuyeran pociones curativas del equipaje a los heridos.
Mientras Berna se apresuraba a cumplir, otro soldado cuestionó la urgencia, señalándole que el enemigo ya se había retirado. Marcel lo interrumpió, su voz afilada por el mando, insistiendo en que se dieran prisa y siguieran sus instrucciones sin rechistar antes de declarar que él se marcharía. Entre los vítores de los soldados victoriosos, Max Laman informa a Berna que los caballeros de élite han asegurado su victoria con un daño mínimo. Con la batalla aparentemente terminada, pide la siguiente orden: perseguir al enemigo en fuga. Cerca de allí, el rostro de Marcel es sombrío. La situación le parece profundamente inquietante, reconociendo que se desvía de la trama establecida del juego. Su inquietud se consolida cuando oye a Berna preguntar a un soldado sobre la retirada del enemigo. El soldado confirma que se dirigen hacia el bosque. Marcel se muestra visiblemente conmocionado por esta información, cuestionando por qué los monstruos se retirarían en un grupo organizado en lugar de dispersarse individualmente. Otro soldado expresa el temor tácito de Marcel, advirtiendo a Berna que el movimiento coordinado de los monstruos sugiere fuertemente una trampa. Antes de que Berna pueda responder, Max Laman grita su nombre y luego da la orden de reunir a todas las tropas y distribuir pociones curativas a los heridos. Asintiendo a la orden con un tajante sí, Berna grita su propia intención al ejército, se dirige hacia la fortaleza. Su rostro está lleno de sombría determinación mientras se prepara para avanzar. Mientras tanto, Marcel corre por el campo de batalla, sus sentidos asaltados por la visión de los cadáveres y el fétido olor a sangre y fluidos de insectos que impregna el suelo fangoso. Siente un agotamiento abrumador, pero se obliga a correr tan rápido como puede. Sabe que no se puede evitar, es el único que comprende el verdadero peligro de lo que está a punto de suceder. Este conocimiento alimenta su desesperado intento de llegar al puesto de mando. Grita a los guardias que le dejen pasar, insistiendo en que tiene algo vital que decirle al príncipe heredero. Lo detienen, con las lanzas cruzadas, informándole de que no tiene permiso y que debe hablar primero con el comandante del ala izquierda. Marcel protesta que para entonces será demasiado tarde. Con el camino obstruido, se da cuenta con sombría certeza de que perder más tiempo aquí no tiene sentido. Debe encontrar otra forma de reunirse directamente con el príncipe heredero, pero los guardias que lo retienen no son conscientes de la urgencia. Uno le comenta al otro sobre el gran logro de la segunda orden de caballeros al derrotar al cabecilla, señalando cómo todos los monstruos parecieron huir a la vez después de eso. Esta confianza fuera de lugar se extiende a los niveles más altos. Desde un balcón superior, el conde Athos recibe un informe que confirma la victoria, y su subordinado pide órdenes para la persecución. Abajo, Marcel mira hacia arriba con desesperación, dándose cuenta de que todos creen que ya han ganado. Está atrapado, preguntándose qué puede hacer. Se abre paso desesperadamente entre las filas, gritando para llamar la atención de su Alteza. Tiene algo urgente que decirle. Finalmente se encuentra cara a cara con el príncipe heredero. La expresión de Marcel es de una desesperación salvaje, en marcado contraste con la mirada tranquila y severa del príncipe. Su intento de hablar se ve interrumpido cuando los guardias lo sujetan, reprendiéndolo por gritar. Un oficial observa que parece ser un aristócrata del ala izquierda y se dispone a despacharlo, pero el príncipe heredero simplemente pregunta, ¿qué ocurre? El príncipe levanta una mano enguantada, silenciando a sus hombres con una única y autoritaria orden, dejarle pasar. A su orden, un oficial hace pasar a Marcel, informando al príncipe que, si bien tienen la ventaja, el ala izquierda ha sufrido graves daños, lo que sugiere que el joven debe de tener un informe importante. Lo llevan ante el príncipe, quien exige saber quién es. Arrodillándose, Marcel no se presenta con su propio nombre, sino como Donovan Seaford, de la familia del conde Seaford. El príncipe reconoce el nombre, señalando que es el hijo del ministro del rito y un excelente caballero para su edad. Le pregunta qué quiere. Marcel se disculpa por su rudeza y, con cruda urgencia, le ruega a su Alteza que ordene la retirada de los soldados. Su súplica desesperada es recibida con miradas frías y poco impresionadas por parte del príncipe heredero y sus comandantes reunidos. El joven se da cuenta con creciente horror de que no comprenden su advertencia. Piensa para sí mismo que esta era una batalla que creía poder ganar, pero parece que no hay nada que hacer. Se desespera internamente, conociendo la trama del juego pero sin saber cómo hacerlos actuar. Cuando un comandante comienza a interrogarlo, el príncipe heredero interviene con una sola palabra: espera. Escuchó como un caballero informaba de la derrota del monstruo que creían que era el cabecilla. Marcel, sin embargo, cuestionó inmediatamente al príncipe heredero, preguntando la razón de su vacilación. El príncipe, con la mirada fija en el campo de batalla, comentó que los movimientos del enemigo eran extraños. El príncipe contraatacó, preguntando si no era natural que se retiraran tras una derrota. Pero Marcel insistió en que esto era diferente. El enemigo estaba retrocediendo, no escapando, y señaló que todos ellos, incluso los insectoides sin mente, se movían en un unísono perfecto y antinatural. La revelación golpeó al príncipe con fuerza. No era una retirada, era una trampa. El enemigo estaba atrayendo a sus fuerzas con armaduras pesadas hacia el denso bosque, donde su ventaja sería anulada. Con repentina urgencia, rugió que tocaran las campanas para hacer regresar a todos los caballeros y ordenó una reagrupación inmediata de todo el personal restante. Mientras sus órdenes resonaban por el campamento, volvió su atención a Marcel, preguntando si había algo más. Marcel, disculpándose por su impertinencia, hizo una última petición: confiar la protección de las puertas del castillo de la capital real al nieto de su majestad. El príncipe comprendió la astucia de la sugerencia. No podía esperar que su joven hijo tuviera un verdadero potencial de guerra, y esto proporcionaba una forma para que el niño regresara a la capital con dignidad, liberando soldados.
Entendido, dijo, y luego ordenó a un caballero cercano que ayudara a su hijo y a los heridos, llevando la unidad de suministros a la defensa de la puerta norte. Mas él observó, atónito por la rápida decisión. El príncipe heredero, que ya se daba la vuelta para marcharse, se dirigió a él como Lord Donna, dándole instrucciones de regresar a su campamento y mover su ejército para unirse a la unidad principal en el centro. Luego se inclinó, con una leve sonrisa en los labios, y añadió que haría que, Berna, trabajara un poco más para él. Los detalles, prometió, llegarían una vez que el nuevo despliegue estuviera completo, dejando a Marcel completamente sin palabras. Mientras el séquito del príncipe se alejaba, Marcel se quedó en medio de la conmoción del campamento y asintió en silencio a la orden. De repente, un grito desesperado resonó desde la línea del frente. Un malherido Max Laman lo llamaba a gritos, pronunciando el nombre, señor Berna. Corrió hacia la voz y encontró al escuadrón de la familia Tseafert. Mientras Max Laman pedía un informe, Marcel le devolvió el grito con una advertencia. Era una trampa y no debían perseguir al enemigo más allá. Se agarró la cabeza con angustia mientras Max Laman celebraba la noticia. El caballero mayor declaró que era un gran honor recibir una orden directa de su Alteza, pero Marcel sabía la verdad. El príncipe heredero lo estaba trasladando a la unidad central porque una guerra total era inminente. No era algo de lo que alegrarse, ya que la batalla estaba lejos de terminar. Su conversación fue interrumpida abruptamente por un soldado que anunciaba la llegada de Hermine, de la familia Tseafert. Marcel y Max Laman observaron sorprendidos como una alta guerrera con armadura negra se acercaba a ellos. Pasó junto a ellos, disculpándose por la intromisión, pero declarando su intención de hablar con Lord Donna. Marcel, que todavía estaba procesando la orden de trasladarse al centro de la inminente batalla, cuestionó su propósito, señalando que la retirada era una trampa tendida por el enemigo. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No puede ser, murmuró, pero rápidamente aceptó su palabra, razonando que si él lo decía, entonces debía ser verdad. Se volvió hacia él, con una expresión endurecida por la determinación. Si lo que él decía era cierto, explicó ella, entonces su razón para venir era aún más significativa. Marcel solo pudo mirar, confundido. Antes de seguir explicando, se dirigió directamente a él y a los soldados que lo rodeaban. Empezó con una disculpa formal por su rudeza y le ofreció su sincera gratitud por su ayuda. Luego se inclinó profundamente ante todos ellos, admitiendo que sin su intervención, ella no habría sobrevivido. Quedó momentáneamente atónito por su gesto. Mientras ella se levantaba, una imagen fugaz de un hombre pelirrojo cruzó por su mente. Hermine se inclinó entonces, explicando que si la batalla continuaba, tenía una petición, necesitaba su consejo sobre las tácticas para la unidad de aristócratas del flanco izquierdo. El peso de su petición y la innegable confianza en sus ojos crearon una intensa presión. Con una expresión forzada, se obligó a aceptar, diciendo simplemente, entiendo. Una vez dado su consentimiento, su rostro quedó en la sombra mientras bajaba la cabeza, con las manos apretadas a los costados, aceptando la inmensa responsabilidad que ahora recaía sobre él. En el centro del campamento, frente a la fortaleza principal, las tropas se reúnen y esperan sus próximas órdenes. Se siente agotado por el constante movimiento. Mientras se les ordena a los soldados descansar hasta recibir nuevas órdenes de su Alteza, Max Laman señala que no fue solo la familia Fuers la que buscó su consejo, muchos otros también lo hicieron durante la marcha. Hermine Tseafert añade que está muy orgullosa de él, sintiendo que la petición de ayuda fue algo personal de su parte, no solo de su familia. Mientras descansan, Max Laman lo elogia, declarando que cada consejo que dio fue excelente. Marcel desvía humildemente el cumplido, diciendo que no fue nada y admitiendo para sí mismo que el conocimiento simplemente proviene de una vida pasada. No está seguro de cómo reaccionar a tales elogios. Justo en ese momento, llega un mensajero real, anunciando que entregará las órdenes de su Alteza. El mensajero proclama el decreto a voz en cuello, se le otorga a Berna van Tseafert la autoridad para liderar las tropas. Deberá comandar varias unidades de aristócratas y posicionarlas en el ala derecha de la fortaleza para prepararse para un ataque enemigo. La orden deja a Marcel y a quienes lo rodean completamente atónitos. Habiendo aceptado aturdido, procesa la magnitud de la orden. Ha pasado de luchar en la unidad principal a comandar múltiples unidades aristocráticas. Los soldados de los alrededores estallan en vítores, felicitando al señor Berna por la increíble noticia. Su mente se acelera con pánico. Se pregunta qué podría estar pensando el príncipe heredero, muy consciente de que todavía es solo un estudiante sin experiencia. Su agitación interna es palpable. Los soldados notan su silencio atónito, uno lo llama por su nombre mientras otro le asegura que está bien estar nervioso. Reflexiona sobre lo absurdo de la situación, especialmente porque todos creían que los monstruos se estaban retirando. Al ver su angustia, dos de los soldados se adelantan para darle ánimos. Uno señala que el señor Berna fue el único que observó la situación con calma y respondió. El otro está de acuerdo, diciéndole que no se preocupe mientras siga haciendo lo que siempre ha hecho. Sus palabras de aliento encienden a toda la unidad. Se congregan a su alrededor, gritando que la unidad de la familia Tseafert hará todo lo posible para cumplir y apoyar las órdenes del señor Berna. Descartan su aparente nerviosismo, recordándole que todavía les quedan muchas pociones. Frente a su confianza absoluta y el peso aplastante del mando, un único y crudo pensamiento se forma en su mente, de ninguna manera. Siente la inmensa presión de la fe de sus soldados, pensando para sí mismo que tanto ellos como la señorita Helmine lo tienen en una estima demasiado alta. La carga es inmensa. Admite internamente que su conocimiento táctico es puramente teórico, derivado de libros, y no tiene idea de cómo se mantendrá en un combate real. Su éxito anterior fue simplemente una cuestión de conocer el resultado y trabajar hacia atrás.
A pesar de su agotamiento, resuelve sobrevivir y ser paciente hasta que los demonios sean derrotados. Volviéndose hacia sus tropas, ofrece un simple, de acuerdo, gracias a todos. Con su determinación fortalecida, se concentra en el futuro inmediato. Su primera prioridad, decide, es organizar adecuadamente la unidad, esperando que este conflicto termine lo antes posible. En otro lugar, en otro frente, la palabra héroe resuena mientras Berna es golpeado por un pensamiento repentino e impactante. Está con su propio grupo, donde un hombre musculoso llamado señor Ruggens lo elogia. Ruggens admite que pensó que un estudiante sería un estorbo, pero está impresionado por la utilidad de Berna, agradeciéndole el tranquilizador suministro de pociones. Berna explica que solo trajo tantas porque un amigo se lo dijo. Continúa con una sonrisa radiante, describiendo con cariño a su amigo como una persona muy inteligente que siempre estaba ahí para ayudarlo. Una joven de su grupo pregunta si este amigo también participa en la batalla. Berna confirma que es un aristócrata que sirve en el ala izquierda. Recuerda cómo el simple consejo de su amigo de simplemente sé tú mismo había calmado sus nervios cuando fue asignado por primera vez al equipo de expedición. Otro compañero comenta que el propio Berna es muy amigable para ser un aristócrata. Los lejanos sonidos del combate atraen su atención. La joven se preocupa en voz alta de que la unidad principal parece estar en apuros. La expresión de Berna se tensa, pero ofrece consuelo, seguro de que a su amigo le está yendo bien. Piensa en las fortalezas de su amigo, su constante preparación, su asombrosa habilidad con la lanza y su sorprendente calma que le permite pensar antes de actuar. Por el bien de su amigo, resuelve dar lo mejor de sí. En ese instante, sus sentidos gritan una advertencia y él grita a todos que se agachen. Su advertencia llega justo cuando una explosión arrasa la zona. ¿Qué fue eso?, grita Ruggens en el caos resultante. Protegiendo a una compañera, Berna mira sombríamente hacia el origen de la explosión, dándose cuenta de que acaban de dar en el clavo. Él mira fijamente a la fuente del ataque, su expresión se endurece con una fría determinación. Con una calma inquietante, ofrece un saludo, encantado de conocerte. El ser al que se dirige es una imponente demonio alada, su forma una mezcla de plumas y escamas, con múltiples alas desplegándose tras ella. Lo mira desde arriba, su voz resonando con desdén mientras pronuncia una sola palabra, humano. En medio del caos de una batalla reciente, Marcel evalúa la situación. El comienzo fue difícil, pero la repentina retirada del enemigo, resultado de una trampa fallida, ha conducido a una victoria. Reflexiona que pudo evitar el desastre gracias a que el príncipe heredero escuchó su consejo. Mirando el campo de batalla, se prepara, dándose cuenta de que la próxima guerra total será un momento crítico. Se gira y pregunta, entonces, ¿cómo está la situación? En respuesta, un oficial informa que las unidades bajo el mando del señor Berna ya se están moviendo bajo las órdenes del príncipe heredero. El oficial confirma que las tácticas y la organización de unidades propuestas por Berna han sido aceptadas y que se espera su llegada pronto. Marcel acusa recibo del informe con un simple, de acuerdo, gracias. El informe continúa mientras los soldados se mueven por el campamento. Las otras unidades ya se han retirado de la zona de peligro. Además, algunos de los caballeros heridos han partido hacia la capital real bajo la escolta de un tal Sir Leuven, y los combatientes restantes en condiciones de luchar se disponen a seguirlos. Una mujer caballero concluye el informe, declarando que su objetivo actual es retirarse y reorganizarse, y que las unidades con fuerzas de sobra serán asignadas para ayudar a los ayudantes del príncipe heredero. Al oír el nombre, Marcel tiene un momento de revelación, Leuven. Así que ese es el nombre del nieto del rey. De repente, Max Laman le da una palmada en el hombro, sonríe y dice que gracias al señor Berna, logró evitar una paliza. La expresión de Max se vuelve seria mientras añade que el verdadero problema no ha hecho más que empezar. A lo lejos, la unidad del príncipe heredero avanza sin contratiempos. Sus pensamientos se vuelven sombríos. Con el fracaso de la trampa, el próximo movimiento del enemigo será casi con toda seguridad una guerra sin cuartel. Tras esta evaluación, la unidad principal comienza a prepararse para una rápida retirada, con los soldados empacando suministros apresuradamente. Sin embargo, surge una complicación. El príncipe heredero no muestra signos de retirarse de la fortaleza, su rostro está marcado por una sombría determinación. Otro oficial se acerca a Marcel, informando que, a la luz de la situación, la unidad de Lord Ranch se ha reorganizado, mientras que las unidades de Lord Digenkolb y Sorgotsky han completado sus despliegues y su cadena de mando. Marcel escucha, pensando que, si bien no abandonar a los subordinados es un rasgo admirable en un comandante, también es peligroso. El peso de la decisión del príncipe lo abruma y deja escapar un sonido tenso y exasperado, superado por la crisis inminente. Entre las fuerzas se encuentran tres individuos notables bajo sus estandartes: Oliver Goetzke, de pelo largo, Reinich, con su armadura, y la guerrera de Henkolb. Cerca de allí, Max Laman informa a Marcel que él es Berna de la casa de Zeffert. Le explica que el príncipe heredero ha nombrado a Marcel para ser el comandante de esos tres. Marcel está internamente horrorizado, cuestionando el juicio del príncipe y creyendo que es una idea terrible confiar a personas tan importantes a un estudiante sin experiencia. Escucha que de los tres, dos provienen de familias aristocráticas, pero ni Lord Reinich ni Lord de Henkolb ostentan títulos propios. Marcel reflexiona sobre su propia situación, como sus padres son nobles con título, el estatus de su casa es superior, lo que explica por qué deben dirigirse a él como Lord, por el momento. Luego se acerca a Reinich, reconociendo que es claramente mayor y más experimentado. Marcel lo elogia, señalando que a pesar de ser el primero en entrar en batalla, observó con calma los movimientos del enemigo, lo cual fue una hazaña asombrosa. Reinich responde con humildad que fue una orden del príncipe heredero,
por lo que no tuvo más opción que obedecer, aunque admite no conocer las verdaderas intenciones del príncipe. Mientras escucha, Marcel considera que sería comprensible si encontraran el acuerdo emocionalmente poco interesante. Degenkolb añade que todos sintieron admiración tras escuchar historias de otros que habían recibido consejos de guerra de él. Internamente, Marcel reflexiona que, aunque quizá esté pensando demasiado, le resultaría tedioso que alguien intentara superarlo en astucia en el campo de batalla. Declara que está encantada de poder luchar bajo su mando, y luego se vuelve hacia Goetzke para obtener su consentimiento. Goetzke le sostiene la mirada a Marcel y asiente, afirmando que Marcel posee un excelente juicio a luchar en el frente. Degenkolb asiente con entusiasmo, y Reinisch añade que, como mercenario, cumplirá con su deber en cualquier situación si recibe una orden. Goetzke también se compromete a hacer todo lo posible para no defraudar las expectativas de su Alteza. Marcel siente un gran alivio al percibir que la tensión ha disminuido. Internamente, señala que el estatus de Goetzke como comandante mercenario hace que el tratamiento formal sea confuso, pero decide dejar de lado sus dudas y aceptar este magnífico trato, ofreciéndole su agradecimiento a todos. Anunció a sus nuevos subordinados que iba a comprobar las tácticas y la situación general de la batalla. A su alrededor, la unidad estaba en un frenesí de actividad, con miembros del escuadrón de la familia Fuerz recibiendo órdenes de recoger escudos y organizar el equipo. Mientras tanto, en una tienda de mando, el conde Fuerz se sentó flanqueado por sus dos hijos, Tyrone y otro joven. El conde declaró que era hora de revisar los movimientos del enemigo en su conjunto. Comenzó a explicar la situación, moviendo piezas sobre un mapa. Según un mensaje del príncipe heredero, el número de enemigos se había multiplicado varias veces y parecían tener el control. El conde supuso que el enemigo debió de dar media vuelta al darse cuenta de que las fuerzas no iban a atacar el bosque. El conde continuó, señalando que los goblins inteligentes y emocionales que entraron en el bosque tenían una forma extraña y parecían haberse asustado por el ataque de las unidades mágicas. Reconoció que, si bien su propia fuerza había aumentado ligeramente, también no había hecho el número de contramedidas de las que disponía. Concluyó el informe sobre el estado del enemigo afirmando que, debido al abrumador número de adversarios, se le había ordenado luchar de una manera que mermara su moral tanto como fuera posible. Las tácticas generales, explicó, procederían en consecuencia. Usando un diagrama, el conde ilustró el campo de batalla actual. La primera y la segunda órdenes de caballería estaban enfrentadas a las fuerzas enemigas. La estrategia del enemigo consistía en separar gradualmente a las dos órdenes, abriendo una brecha entre ellas. A continuación, reveló su contraplan. Una vez que no hubiera nadie directamente frente al avance principal del enemigo, una unidad principal central aparecería en la brecha. Esta unidad, junto con ambas alas, contraatacaría, desbaratando el movimiento del enemigo mientras intentaba una retirada combatiendo. Con expresión sombría, el conde declaró que ese era el escenario. Tyrone expresó su preocupación, cuestionando la posibilidad de que los monstruos lo siguieran hasta la capital real. El conde admitió que nada parecía normal esta vez, y que si el conflicto degeneraba en una guerra de desgaste, sería un fracaso de sus preparativos. Tyrone estaba de acuerdo con las tácticas que su Alteza había ideado, pero expresó serias reservas sobre el uso de un plan procedente de un joven como Berna. Sostuvo que confiar en una estrategia así, que priorizaba la preparación sobre el enfrentamiento directo, demostraba una falta de espíritu de lucha y era impropio de un caballero. Su hermano se estremeció y gritó su nombre con exasperación, preguntándole cuántas veces tenía que sacar el tema. El conde Fuerz abordó con calma las dudas de su hijo. Informó a Tyrone de que ya había hablado con el marqués Norpot, el comandante del ala izquierda, y que había recibido su aprobación para el plan. Además, añadió que había oído de alguien llamado Mine que las tácticas de Lord Donna eran innovadoras. Él escuchaba mientras Amin Sifor hablaba, coincidiendo en que las tácticas de Lord Donna eran, sin duda, las más racionales en ese momento, aunque fuera menos experimentado que los caballeros regulares. Luego se dirigió a un ayudante, ordenándole que fuera directamente con el marqués Norpot. Se preguntó en voz alta si el marqués estaría de acuerdo una vez que entendiera los detalles del plan. El ayudante transmitió el mensaje, pero el marqués seguía preocupado. Reconoció que entendía la lógica, pero como noble, sentía el deber de prestar atención a la pérdida de todo el personal, incluidos los soldados esclavos. Su expresión cansada revelaba sus profundas reservas. Mientras tanto, el equipo de expedición de Marcel se movía a través de un bosque, evaluando la extraña situación. Aunque habían derrotado al líder del ejército de demonios, la gran cantidad de enemigos restantes era inusual. Sospechaban que alguien seguía moviendo los hilos tras bastidores y se preguntaban si su equipo mal equipado podría realmente hacerle frente. En otro lugar, dentro de un carro de transporte, otro grupo de combatientes discutía su papel. Un hombre mayor señaló que, si algo sucediera, no serían los únicos en encargarse de las hordas. Un hombre más joven con una cicatriz en la nariz sonrió, dándose cuenta de que esto significaba que su turno de luchar se acercaba. El peso de la decisión oprimía al marqués Norpot. Hizo una mueca, pensando para sí mismo que verse forzado a una situación así distaba mucho de ser ideal. En el campo de batalla, Marcel observó cómo la fuerza principal de caballeros finalmente comenzaba a moverse. Viendo su oportunidad, levantó una mano enguantada y declaró que era hora de que sus propias tropas también avanzaran. Con una orden tajante de atacar, desató a sus fuerzas. Avanzaron en una oleada caótica y poderosa contra el enemigo. Observó el enfrentamiento inicial, satisfecho de que sus métodos básicos de combate eran efectivos.
como precaución, había puesto a los caballeros de las familias de los condes bajo el mando de un nuevo capitán para asegurar el orden. A medida que la batalla se intensificaba, ordenó una retirada táctica. Reflexionó sobre el desafío de comandar a 200 subordinados, un número que nunca antes había liderado. Al añadir más escuadrones, como los de las cuerdas de barro, y dar órdenes a través de sus respectivos capitanes, descubrió que podía manejar la fuerza más grande. Siguiendo su estrategia, una figura encapuchada dio un paso al frente. Con un grito de fuego, desató un poderoso hechizo que envolvió al enemigo en llamas. Observaba el campo de batalla, donde su mando demostraba ser eficaz. Sus soldados le daban el crédito por la consternación del enemigo, aunque uno señaló que todo era gracias a las instrucciones del príncipe heredero. Él, sin embargo, estaba preocupado por la extraña naturaleza de la magia que se utilizaba, la cual se desvanecía en el instante en que surtía efecto. Esta observación privada le llevó a un momento de tranquila confianza. Reflexionó que si sus hombres conocieran el escenario completo como él, no tendría motivos para ser humilde. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un caballero de alto rango, cuyo rostro curtido mostraba un respeto a regañadientes. El caballero admitió que Marcel había manejado mucho en poco tiempo, pero finalmente declaró que encontraba las capacidades de su Alteza verdaderamente asombrosas. El caballero notó su silencio y le preguntó si algo andaba mal. Tras una breve pausa, el hombre se presentó como Bachtel, miembro de la Segunda Orden de Caballeros. A su vez, Marcel dio su propio nombre, Berna van Zeffer. Hechas las presentaciones, Bachtel pasó inmediatamente a la táctica, preguntando por las instrucciones de la unidad principal. Propuso un ataque cooperativo con el flanco derecho para hacer retroceder al enemigo. Marcel, sin embargo, lo corrigió, aclarando que su preocupación no era el enfrentamiento actual, sino el movimiento del flanco derecho después. Luego preguntó por el estado de la unidad de Bachtel. Bachtel confirmó que habían sufrido algunos daños, pero que eran manejables, como era de esperar de profesionales. Al oír esto, Marcel expuso sus intenciones. Para proteger al príncipe heredero, quería que la fuerza principal de los caballeros regresara al frente, a pesar de que el cuartel general estaba falto de personal y era peligroso. Explicó la disposición táctica actual, donde la operación reciente había dividido a la primera y segunda órdenes de caballeros para formar los flancos izquierdo y derecho de su formación, flanqueando a la unidad principal. Luego, simplemente declaró su acuerdo para proceder. Con el plan establecido, emitió una orden directa a Bachtel, tomar el flanco derecho y moverse para defender el flanco de la unidad principal. El caballero mayor comenzó a responder, con una nota de vacilación en su voz. Antes de que Bachtel pudiera terminar, Marcel declaró su propio papel en la maniobra, afirmando que él personalmente se dirigiría al centro de la unidad principal para apoyar al príncipe heredero. La expresión de Bachtel se endureció, sus ojos se abrieron con incredulidad. La declaración fue recibida con una mirada furiosa del veterano caballero. Detrás de él, otros soldados murmuraban, preguntándose si la familia del conde lo aprobaría. Marcel, tomado completamente por sorpresa, le devolvió la mirada con miedo, incapaz de comprender el origen de la repentina e intensa ira de Bachtel. Observó al veterano caballero, tratando de descifrar la ira del hombre. Se preguntó si Bachtel lo estaba acusando de cobardía, de esconder a sus caballeros de la crisis mientras el príncipe heredero estaba en peligro. Las palabras de Bachtel resonaron en sus pensamientos. Como caballero, era su deber proteger al príncipe. Consideró otras posibilidades. Quizás Bachtel pensaba que estaba sugiriendo que retrocedieran porque estaban cansados. Marcel reconoció para sí mismo que, aunque no entendía la situación del flanco izquierdo, sabía que su propia unidad en el derecho era la que podía moverse con más fluidez y sin confusión. Era una decisión difícil, pero necesaria. La mano del veterano caballero se cerró en un puño apretado. Conocía los riesgos demasiado bien. No quería emprender una tarea tan peligrosa, pero la alternativa era impensable. Si el príncipe heredero moría en batalla, todo el ejército se desmoronaría, engullido por la oleada de monstruos. Miró a Marcel a los ojos, con expresión sombría, y afirmó que no creía que ninguna otra unidad pudiera permitirse encargarse de la tarea en este momento. Marcel le devolvió la mirada con una resolución inquebrantable, respondiendo que si nadie más podía hacerlo, entonces aquellos que sí podían no tenían más opción que actuar. Su expresión permaneció firme, un silencioso momento de consideración pasando entre ellos en el caótico campo de batalla. Entonces, para el absoluto asombro de Marcel, Bachtel se inclinó profundamente. El caballero mayor declaró que, en el peor de los casos, impondría la orden y la llevaría a cabo él mismo, agradeciendo a Lord Seaford por su mando decisivo. Permaneció inclinado mientras Marcel, completamente confundido, lo interrogaba. Le preguntó por qué se inclinaba, admitiendo que pensaba que lo había enfadado. Bachtel simplemente respondió que, sin falta, mantendrían el flanco derecho. Finalmente se enderezó, su voz llena de una emoción inesperada. Declaró que Marcel era una persona espléndida, a pesar de su juventud, y confesó que sentía que se había convertido en un caballero más resuelto gracias a este intercambio. Estaba, dijo, profundamente conmovido. Antes de que Marcel pudiera responder al desconcertante giro de los acontecimientos, una voz frenética llamó a Sr. Berna. Se giró para ver a Berna Haas corriendo hacia ellos. El joven llegó sin aliento, advirtiendo que el ayudante corría hacia ellos. Un momento después, apareció Max Laman, con el rostro y la armadura salpicados de sangre. El guerrero de la cicatriz parecía exhausto pero aliviado de haberlos encontrado, ofreciendo una sombría disculpa. Escucha atentamente mientras Max Laman, con el rostro sombrío y manchado de sangre, le transmite las nuevas órdenes.
La unidad Seafert se convertirá en el escudo del príncipe heredero, apoyando el centro de la fuerza principal. Marcel reconoce en silencio la gravedad de esta orden. De repente, lo comprende todo. Ahora entiende por qué los caballeros estaban tan emocionados, por qué le habían dado las gracias. No era simplemente su habilidad en combate lo que les impresionaba, sino la profundidad de su lealtad, una lealtad que ahora todos habían jurado defender. Mientras tanto, uno de los caballeros reflexiona sobre sus pensamientos iniciales. Había planeado simplemente ganar tiempo hasta que Marcel derrotara al líder enemigo, totalmente preparado para huir si el peligro se volvía demasiado grande. No había entendido que debía ser un verdadero escudo, no un sacrificio prescindible. La desconexión que sentía antes ahora tiene sentido. El momento de reflexión se rompe cuando Max Laman acerca a Marcel, con la voz cargada de emoción. Comenta que, aunque Marcel ha madurado bien, echa de menos los días más sencillos en los que lo veía entrenar desesperadamente en el jardín. Él descarta el sentimiento, afirmando que no es momento para tales pensamientos, aunque siente el impulso de aclarar el malentendido. Max, con el espíritu encendido, ruge en señal de acuerdo, declarando que deben cumplir su deber espléndidamente. Con renovada determinación, Marcel grita la orden de avanzar de nuevo, de romper el frente enemigo. Max ruge su afirmación. Su objetivo es claro, abrirse paso a través del caos del campo de batalla humeante y posicionarse al frente de la unidad principal para apoyar directamente al príncipe heredero. En otro lugar, en el frente de la expedición, la batalla se libra contra un enemigo diferente. Un imponente demonio alado regenera su miembro cercenado en un instante. La chica encapuchada expresa su sorpresa por la aparición de demonios, mientras Rugens observa sombríamente que no importa cuántas veces ataquen, la criatura se recupera de inmediato. La chica encapuchada le pregunta a Rugens si está agotado, pero él insiste en que está bien, notando en privado que incluso los golpes directos al cuerpo principal de la criatura son inútiles. Cuando ella le pregunta por qué no se retira, él presume de que puede manejarlo solo. De repente, aparece Berna, regañando a Rugens por intentar hacerse el interesante. Declara que la lucha es fácil para él, revelando que tiene mucha medicina de recuperación gracias a un amigo. Luego se lanza a la refriega, desatando un devastador torbellino de ataque. Observa cómo se desarrolla la caótica batalla, notando que aunque la poción mantiene a sus camaradas en la lucha, su agotamiento es palpable. Reconociendo que no es tan astuto como otros, se da cuenta de que debe encontrar de alguna manera una forma de romper el estancamiento actual. Su mirada se endurece con concentración, escudriñando el campo de batalla en busca de una debilidad, de cualquier apertura. Se posa sobre el hijo del ministro, que se mantiene al margen de la contienda. El joven se recuerda a sí mismo con calma que no debe entrar en pánico, razonando que, como persona ordinaria, su papel es simplemente observar y reflexionar. El recuerdo de una conversación pasada resurge. El hijo del ministro le había dicho que poseía una buena memoria y que, por esa razón, debería ser mejor en esto. Le había instado a mirar con más atención, a pensar con más ahínco. Esas palabras resuenan en su mente, provocando una repentina y clara revelación. La chispa de inspiración enciende una sonrisa de confianza. Se vuelve hacia sus cansados camaradas, llamando a Rugens y a los demás. Tiene una idea. En medio del caos del campo de batalla, la caballero de Henkolb expresa su conmoción, preguntando en voz alta si Lord Berna realmente va a ayudar a su Alteza. A su lado, Reynish mantiene una mirada sombría y firme. Reynish confirma la sorprendente noticia. Explica que el señor Berna hizo personalmente la petición mientras discutía la estrategia con las órdenes del segundo caballero. El plan, continúa, es que avancen, aplasten la línea del frente enemiga y luego se adelanten a la unidad principal. Él mira hacia de Henkolb, que permanece en silencio, con una expresión indescifrable mientras asimila el peso de esta decisión táctica. Finalmente rompe su silencio, ofreciendo una disculpa a Sir Barcy antes de afirmar que lo entiende. Reflexiona que el señor Berna podría convertirse en una figura fundamental para el futuro del país. Barcy considera sus palabras, una leve sonrisa se forma mientras reflexiona que, si es así, quizás su país se vuelva más próspero. El sentimiento se asienta mientras se afirma la silenciosa comprensión de Henkolb, y el foco se desplaza momentáneamente a un estandarte que ostenta un orgulloso blasón. En otro lugar, Oliver Gotsky escucha mientras Berna explica su razonamiento. Berna admite que no es una estrategia sensata que las órdenes del segundo caballero se adelanten tanto a la unidad principal. Sin embargo, habiendo logrado importantes victorias militares y habiendo visto a través de las trampas enemigas, se sintió obligado a ofrecerse como escudo para su Alteza. Mira hacia el bullicioso campamento, con una expresión irónica en su rostro, mientras añade que es vergonzoso recordar lo maravilloso que se creía cuando era estudiante. Su tono se vuelve más serio al dirigirse a Reynish. Desestima las preocupaciones del otro hombre, recordándole que ya están en el frente. Insiste en que los demás, como Reynish, no necesitan esforzarse por buscar más peligro. Luego expresa su gratitud por sus sentimientos, pero declara su resolución. Se le ha concedido el honor de proteger a su Alteza y, para él, no hay mayor honor. Goetz que escucha en silencio, con expresión pensativa. En el campo de batalla, Mazal Harden empuña su arma, con el rostro grabado de sombría determinación. Reflexiona sobre el honor que siente al haber tenido la oportunidad de blandir su espada tan cerca de su Alteza. Siente una inmensa gratitud, incluso hacia Lord Donna, por esta oportunidad. Con un grito agudo, se lanza de nuevo a la refriega, su espada un borrón en movimiento mientras atraviesa las filas enemigas. Pero mientras lucha, una sombría revelación cae sobre él. El número de enemigos es abrumador. Incluso si derrotan a los monstruos hasta el límite, más aparecen sin cesar de algún otro lugar.
La horda es implacable. Justo entonces, un compañero caballero grita que el mensaje del señor Berna ha sido enviado con éxito a todas las unidades. Al oír esto, Marcel ruge en señal de acuse de recibo, preparándose para el siguiente movimiento. Grita órdenes a sus hombres, instándolos a avanzar, a mantenerse 3 pasos por delante, adentrándolos más en la caótica batalla. Su unidad se estrella contra un muro de criaturas brutales, parecidas a orcos, una marea de músculo y armamento tosco. La fuerza abrumadora del enemigo resulta ser demasiado. Al darse cuenta de que están a punto de ser arrollados, Marcel toma una decisión difícil, gritando a sus tropas que se retiren y contacten a la unidad principal de inmediato. Su unidad se apresura a retroceder mientras los monstruos aprovechan su ventaja, destrozando escudos y rompiendo la línea defensiva. En medio de la retirada, encuentra un breve momento para estabilizarse, tosiendo por el esfuerzo. Nota para sí mismo que su voz se está volviendo áspera de tanto gritar órdenes. Rápidamente formula la siguiente fase de su defensa. Retrocederán y montarán guardia frente a la unidad principal donde se encuentra el príncipe heredero. Con las órdenes del segundo caballero uniéndose a ellos, el flanco derecho debería estar seguro. Decide que, a partir de ahora, luchará en el centro. Mientras se preparaba para moverse, la batalla arreciaba en otros frentes. En el flanco izquierdo, la línea se mantenía firme, anclada por las fuerzas de la familia del conde Ethorst. Su comandante, con el rostro grabado por la determinación, rugió una orden a sus soldados fuertemente escudados. Vamos. En otra parte de la línea, Marcel, con un vendaje nuevo alrededor de la frente, se hizo eco del sentimiento con una intensidad silenciosa, instando a su propia unidad a avanzar. Empujen. Los soldados avanzaron como uno solo, una ola de acero y resolución dirigida a un único objetivo, atravesar al enemigo. Desde un punto de observación elevado, un oficial observaba la maniobra, comentando la espléndida y comprensible táctica, tal como se esperaba de la renombrada familia Fuers. El observador, el marqués Norpot, comandante en jefe del flanco izquierdo, le comentó a su compañera, Hermine Seaford, que solo había un linaje famoso por tan alto honor militar. Hermine discrepó en voz baja. No. El marqués corrigió su propia suposición, revelando que la táctica era, de hecho, una sugerencia de Lord Donna, el hijo del conde Seaford. Hermine preguntó si realmente era él, pareciendo sorprendida. Norpot confirmó que no había error, recordando que antes de que Lord Donna fuera transferido al flanco derecho, lo había consultado personalmente. La confirmación caló en Hermine, y su expresión se volvió distante y pensativa. Su mente regresó a una conversación pasada con Marcel, donde ella misma le había transmitido el consejo estratégico de Berna. Recordó el núcleo de la estrategia tal y como Marcel la había explicado una vez, un muro de escudos para detener al enemigo, seguido de ataques a través de los huecos. Él había subrayado la importancia de los portadores de escudos, señalando que si la persona que sostiene el escudo cae, toda la línea de batalla la seguirá. Por lo tanto, solo a los más valientes se les podía confiar la tarea. Esta estrategia, que también incluía usar los cadáveres del enemigo para cubrir una retirada, dejó al marqués Norpot momentáneamente sin palabras mientras observaba a Berna marcharse. Su ayudante, que estaba cerca, ofreció su propia evaluación, comentando que Lord Donna parecía ser mucho más capaz de lo que había pensado inicialmente. Reconoció que Berna era ciertamente excelente. El sentimiento se hizo eco de la propia comprensión de Hermine, y ella solo pudo emitir un suave sonido de contemplación. Sin embargo, el marqués Norpot ya había visto suficiente. Una leve sonrisa asomó a sus labios mientras decidía que debía informar de este acontecimiento a su Alteza. Mientras tanto, en el frente, el plan se estaba ejecutando. Un comandante de la unidad de la Guardia Imperial del Príncipe Heredero gritó a sus hombres que no rompieran la línea de batalla y que crearan espacio haciendo retroceder al enemigo tanto como fuera posible. Sus soldados rugieron en señal de asentimiento. Sus esfuerzos crearon la apertura necesaria. Mientras sonaba un cuerno de guerra, un soldado avistó refuerzos y gritó que la unidad de la familia del conde Seaford finalmente había llegado. Con el relevo a la vista, el comandante ordenó la retirada. Liderando la nueva oleada de soldados estaba Marcel, con el rostro convertido en una máscara de feroz determinación mientras gritaba a sus tropas que avanzaran. Su unidad avanzó más allá de la Guardia Imperial en retirada. Entre ellos, Hermine observó la exitosa maniobra, señalando que las cosas habían salido según lo planeado mientras sus camaradas gritaban en señal de acuerdo. Con la línea asegurada, un comandante se dirigió a las fuerzas recién llegadas. Expresó su alivio y les dio su siguiente orden: una vez que tuvieran un momento para respirar, debían fortalecer el perímetro defensivo alrededor de su Alteza. Los soldados respondieron con otro grito rotundo. En el caótico campo de batalla, los soldados de la Guardia Imperial intentan dar sentido a la contienda. Entre el fragor del acero, buscan al comandante del que tanto han oído hablar, preguntándose en voz alta quién es Lord Donna. Un soldado se arriesga a adivinar, señalando a un lancero delgado en la distancia. Los soldados continúan su discusión, confirmando que Lord Donna es, en efecto, todavía un estudiante de la familia Berna, lo que explica el particular interés de su Alteza en él. Convienen sombríamente en que, debido a esta atención, está destinado a trabajar hasta el agotamiento. Mientras hablan, Marcel lucha con feroz intensidad en el fondo. Él jadea en busca de aire, con el rostro manchado de suciedad y sangre. Un subordinado se acerca, informando que todas las unidades han terminado de moverse y la batalla ha comenzado de verdad. Recuperando el aliento, Marcel se vuelve hacia Max Laman y declara que se retira de las líneas del frente para centrarse en dar instrucciones. Max acata la orden, grita a sus hombres que despejen el camino, confiando formalmente las líneas del frente a Max. El veterano guerrero acepta con una sonrisa de confianza. Marcel observa el caos, notando que Max parece ser el único que se mantiene tan bien.
Reflexiona sobre el alto número de bajas, dándose cuenta de que sin pociones, él y sus hombres habrían sido los primeros en caer. Su mente trabaja a toda velocidad, planeando los siguientes pasos. Sabe que debe centrarse en una retirada organizada, pero primero, debe reorganizar la cadena de mando, atender a los heridos y ajustar el número de sus unidades en consecuencia. El puro agotamiento físico del combate pesa sobre él. Sabía en su cabeza qué instrucciones dar, pero le resultaba increíblemente difícil ejecutarlas. La presión es inmensa, agravada por la presencia de la unidad de la Guardia Imperial a sus espaldas. No son un refuerzo tranquilizador, sino una línea crítica que no puede permitir que se rompa. En pocas palabras, no puede caer. La presión es tan grande que admite para sí mismo que si no fuera por la Guardia Imperial, querría huir. Pero incluso en esta situación desesperada, una mirada a sus propias tropas luchando tan valientemente fortalece su determinación. Su determinación y los esfuerzos de sus hombres dan sus frutos. La línea de batalla se ha estabilizado. Satisfecho, Marcel se vuelve hacia un mensajero, confiándole la siguiente orden. El mensaje se transmite como una señal. Desde su posición, un grupo de soldados levanta la vista y la identifica correctamente como una orden para la unidad de honderos. Mientras la unidad de honderos se prepara, la atención de Marcel se dirige a un alijo cercano de jarras de arcilla. Una sonrisa sombría y decidida se dibuja en su rostro. Es hora, piensa, de usarlas. En el campo de batalla, Marcel ruge a sus tropas que avancen. De acuerdo con las órdenes del segundo caballero, se han movido al frente para reunirse con el príncipe heredero. Con la llegada de la unidad familiar, se unieron a las primeras líneas, una decisión que ha logrado estabilizar la caótica batalla. Con el rostro sombrío y manchado de suciedad, decide que es hora de desplegar una táctica especial. Da la orden de que se envíe una señal desde la unidad de honderos a la unidad de cazadores. Un portaestandarte grita las instrucciones a través del campo, las otras unidades deben retirarse después de hacer retroceder al enemigo, despejando el camino y preparándose para la persecución. Un soldado de la unidad de honderos, con expresión tensa por la concentración, confirma que está listo. Sostiene una pequeña vasija de barro, con la mecha ya encendida y chisporroteando. Lanza los proyectiles. Una andanada de las pequeñas vasijas traza un arco en el aire, descendiendo sobre la horda de monstruos que carga. Las vasijas se hacen añicos al impactar, desatando una ola de fuego que envuelve la monstruosa línea del frente en un instante. Desde su posición, Marcel observa el resultado con sombría satisfacción. Señala que el efecto es bueno, similar a un cóctel molotov. El arma es sencilla, una vasija de fuego llena de aceite perfumado. A diferencia de las llamas mágicas, que desaparecen tan pronto como se inflige su daño inicial, este fuego a base de aceite continúa ardiendo sin descanso. Las criaturas agonizantes, ahora en llamas, ruedan desesperadamente por el suelo para extinguir el fuego. A medida que más monstruos se precipitan, los cuerpos ardientes y descontrolados se convierten en un obstáculo caótico, dificultando eficazmente el avance del enemigo. En medio del caos de la batalla, Marcel ruge, su voz atraviesa el estruendo. Arenga a sus tropas, gritándoles que avancen, aprovechando el momento oportuno. La estrategia ha dado sus frutos. Los monstruos en llamas, presas del pánico, han roto sus propias filas, creando una brecha crítica entre su primera y segunda formación. Esto crea una oportunidad única y vital. Si pueden derrotar al enemigo que tienen directamente enfrente ahora, podrán ganar el tiempo suficiente para ejecutar una retirada estratégica antes de que la siguiente oleada descienda. Con el objetivo claro, se da la orden de retroceder. Mientras los soldados se reagrupan, uno expresa su alivio por el buen funcionamiento del plan. Marcel está de acuerdo y afirma que seguirán atacando. Sin embargo, internamente reconoce una grave limitación, se están quedando sin las vasijas de fuego y no puede presionar la ventaja como le gustaría. Hace una mueca al pensar en el aceite perfumado, que se vendía a un precio notablemente alto. El recuerdo de su adquisición aún está fresco. Le había sorprendido que los aceites esenciales existieran, pero eran tratados como objetos de valor con una distribución limitada. Afortunadamente, su proximidad a la capital real le permitió conseguir una cantidad razonable en poco tiempo. Le debe su éxito a su padre, un ministro de Estado que utiliza dichos aceites en ceremonias diplomáticas. Marcel había usado el nombre de su padre para hacer la compra, una elección que sabe que le valdrá un regaño, pero que era mucho mejor que morir. Apartando ese pensamiento, grita la orden para la segunda descarga. La tensión del mando y el combate pesa sobre él. El sudor gotea de su frente mientras se inclina hacia adelante, jadeando, preguntándose cuánto tiempo más podrá seguir en pie. En ese momento de duda, la voz de Berna irrumpe, preguntándole si tiene un plan. Sin un ápice de vacilación, Marcel levanta la vista, con la mirada afilada, y da una única y confiada respuesta. Sí. Él señala hacia la amalgama monstruosa, identificando la parte de la izquierda como el objetivo prioritario. Explica que, después de dañarla, esa parte específica se recuperará primero, y que la velocidad de recuperación de las otras secciones es ligeramente más lenta. Rügens procesa esta nueva información, expresando cierta sorpresa pero comprendiendo la lógica. Berna confirma que la diferencia en la velocidad de recuperación es solo ligera. Rügens admite que inicialmente había pensado en atacar a la figura humanoide del centro, asumiendo que estaba siendo protegida, pero ahora ve el valor de este nuevo enfoque. Él responde que en realidad no sabe qué parte es el verdadero cuerpo de la criatura. Sin embargo, razona que incluso si la parte izquierda no es el cuerpo principal, su capacidad para recuperarse rápidamente la convierte en una amenaza significativa que debe ser neutralizada. A partir de esto, traza un plan, deben concentrar sus esfuerzos en derrotar primero el lado izquierdo.
Anticipa que si finge un ataque al centro, como lo hizo antes, el enemigo probablemente responderá atacándolo desde ambos flancos. Continúa, instruyendo a Rügens y a una joven llamada Ana para que preparen sus posiciones para lo que vendrá después. Les dice que golpeen el objetivo izquierdo con todo lo que tienen, desestimando con confianza las preocupaciones al afirmar que puede manejar la velocidad del inevitable contraataque. Luego le da a Rügens una directiva más específica: si sus suposiciones son correctas y el enemigo central se ve perturbado, Rügens debe aprovechar inmediatamente la oportunidad para derrotarlo. Como precaución, le dice a Rügens que no se preocupe y le pide a un joven, Greg, que esté listo para lanzarle una poción. Con una sonrisa decidida, Rügens acepta el plan. Berna comienza a expresar una vacilación de último segundo, pero es interrumpido rápidamente. Rügens le ofrece un consejo severo, diciéndole que cuando las cosas se pongan peligrosas, su primera prioridad debe ser concentrarse en protegerse a sí mismo. Su breve momento de duda se desvanece, reemplazado por una amplia y confiada sonrisa mientras acepta plenamente el consejo y el riesgo. El asalto comienza. Marcel y Berna confirman que están listos. Rügens anima a Ana, declarando que atacarán con todas sus fuerzas. Desde su posición, la líder demoníaca observa el ataque coordinado con desdén, recordando a uno de los luchadores como «es estúpido», y considerando todo el asunto aburrido. Observó cómo comenzaban su asalto, pero la contundencia del golpe la tomó completamente por sorpresa. Marcel descendió como un borrón, su ataque impactando contra el suelo y destrozando la tierra a su alrededor mientras ella gritaba conmocionada. Su sorpresa se convirtió rápidamente en furia. La líder demoníaca fulminó a Marcel con la mirada, sus ojos ardiendo de rabia por su audacia mientras gruñía, exigiendo saber cómo podía ser tan insolente. En un instante, ella contraatacó con una fuerza abrumadora. Un brutal contraataque envió a Marcel a estrellarse contra el suelo, su cuerpo arrojado sin fuerzas contra la forma escamosa de ella. La rápida derrota dejó atónitos a sus compañeros que observaban desde la distancia. Rügens y Ana solo pudieron mirar con horror mientras la líder demoníaca se erguía, un grito triunfante de «bien» escapando de sus labios. Y siendo derrotado, Marcel alzó la vista hacia su victoriosa enemiga. La líder demoníaca se rió suavemente, su diversión en marcado contraste con los fugaces pensamientos de emoción por cofres del tesoro y descubrimientos sencillos que cruzaron su mente. Ella rompió el momento con una pregunta cruel, preguntándole de qué se reía. La líder demoníaca aclaró entonces su propia diversión, afirmando que simplemente estaba deseando ver su rostro contraerse de desesperación. Le lanzó una profecía escalofriante: cuando regresara, descubriría que sus hijos estaban destruyendo a los caballeros. Sus palabras encendieron un fuego en su interior. Con una oleada de adrenalina, Marcel agarró a la líder demoníaca, su agarre firme mientras exigía furiosamente saber qué acababa de decir. Sin inmutarse, ella se inclinó y susurró su promesa: un mar de cadáveres. La horrible imagen que ella pintó contrajo su rostro de angustia y furia. La líder demoníaca observó su expresión con satisfacción, calificándola de agradable. Volvió a reír, reflexionando que su desesperación serviría como una digna apertura para el despertar de cierta persona. Mientras tanto, lejos de la batalla, los objetivos de su amenaza no eran conscientes de nada. Rügens y Anna celebraban el descubrimiento de un enorme cofre del tesoro, con Rügens exclamando asombrado. Pero Berna, apartado, pareció oír las palabras de la demonio resonar en su mente: los demonios van a destruir a los caballeros. La comprensión del peligro inminente para sus amigos golpeó a Marcel con la fuerza de un golpe físico. El pánico inundó sus facciones, sus ojos desorbitados de terror mientras gritaba, desesperado y demasiado lejos, que regresaran rápidamente. Está inmerso en el brutal caos del frente de batalla, con espadas y cuerpos chocando en una lucha desesperada. Cerca, un Berna ensangrentado sigue luchando, con expresión sombría mientras mantiene su posición contra una abrumadora horda de monstruos. Mientras la batalla arrecia, un soldado llama desesperadamente a Berna, gritando que se han quedado sin ollas de fuego. Marcel, con el rostro cubierto de suciedad y sombría determinación, le grita que lo ha entendido. Inmediatamente da una orden táctica para que el portador de equipaje y la unidad de cazadores se retiren con los caballos a la mansión Seafert. Internamente, reconoce la cruda realidad: a pesar de haber llegado tan lejos, la presión del enemigo no ha disminuido en absoluto. Este pensamiento le pesa mientras sigue luchando. Se da cuenta de que es demasiado difícil retirarse de los monstruos que pululan desde direcciones desconocidas. Si tan solo los caballeros no estuvieran detrás de él, reflexiona, podría simplemente lanzar una olla de fuego e intentar correr más rápido que las bestias. En medio del combate vertiginoso, Berna se queda quieto de repente, con la cabeza gacha mientras la horda monstruosa se acerca, sus formas grotescas cerniéndose sobre su figura aparentemente vulnerable. Los ojos de Marcel se fijan en la peligrosa posición de Berna. Reconociendo el momento, brama una orden que atraviesa el estruendo de la batalla: ahora es el momento. Háganlos retroceder. La orden sorprende al veterano caballero, Max Laman, que empieza a cuestionarla. Pero entonces, su expresión cambia a una de feroz convicción. Ruge a los demás que Berna debe tener un plan y que el enemigo también está asustado, instándolos a todos a continuar la carga. Mientras los soldados se reagrupan, Berna levanta la vista, con un gesto de reconocimiento en sus labios. En ese instante, una enorme ola de fuerza emana de su posición, haciendo retroceder a la horda de monstruos en una devastadora y ardiente explosión. Mientras tanto, en un entorno mucho más tranquilo, Humming Ziffer camina con el marqués Norbot. Al notar su comportamiento, le pregunta si algo va mal.
El marqués le informa que han llegado refuerzos, atribuyendo su oportuna aparición a los esfuerzos del nieto de su majestad, que había regresado a la capital real. Continúa con confianza, afirmando que el ataque del enemigo debería estar amainando, ya que deben estar agotados. Hermine escucha y responde que su evaluación es tranquilizadora. Ella observa cómo el padre de Berna da una orden a un subordinado, diciéndole al hombre que le informe si surge algo. El hombre lo confirma. Volviéndose hacia el noble mayor, Hammond Seaford le pregunta a dónde se dirige. Él se vuelve hacia ella con una sonrisa de confianza, explicando que pensó en ir a buscar una pequeña distracción. Inclinándose más cerca, con una expresión invitadora, le pregunta si le gustaría acompañarlo. Su distracción es el corazón de la batalla. El padre de Berna ruge mientras carga contra las filas enemigas, su espada es un borrón. Los ojos de Hermine se abren de par en par, sorprendida por la pura violencia del combate que se desarrolla ante ella. La ferocidad del combate está grabada en cada rostro. Berna, ensangrentado y haciendo una mueca, se mantiene firme. Cerca de allí, Max Laman lanza un grito de batalla, con el rostro cubierto de mugre y furia. Él también lucha con todo lo que tiene. Mas él aprieta los dientes, su expresión es una mezcla de dolor y resolución inquebrantable mientras se abre paso a través del caos. Pero es Berna quien se encuentra en el epicentro de la destrucción, un torbellino de poder que ha abierto un camino a través de la horda, dejando solo quietud a su paso. El repentino silencio es roto por un único y exultante grito que atraviesa la neblina de la batalla. Un soldado grita que han ganado. La declaración queda suspendida en el aire por un momento. Mas él, salpicado de sangre y con aspecto de estar completamente agotado, se vuelve hacia Berna con incredulidad, preguntando si es verdad. A su alrededor, comienzan a surgir los primeros vítores de victoria. En medio de los crecientes vítores, Max Laman felicita a Marcel, declarando su victoria. Pero Berna no está celebrando. Piensa para sí mismo que esto es malo, se emocionó demasiado y lo arruinó. Sus pensamientos se desvían hacia su padre. Su preocupación está justificada. Berna se desploma de repente, sus fuerzas completamente agotadas. Marcel lo atrapa, con el rostro lleno de pánico mientras grita que alguien traiga una poción, y rápido. Flotaba a la deriva en un vacío gris y neblinoso. Partículas como cenizas o estrellas lejanas flotaban a su alrededor. Desde las profundidades de su conciencia desvanecida, un único y desafiante pensamiento emergió: seguía vivo. En una sombría reunión, circulan susurros entre los asistentes. Hablan del difunto, destacando su valentía, pero también su condición de mero civil. Algunos se preguntan si murió por no haber entrenado lo suficiente, mientras que otros desestiman la preocupación, confiados en que su hermano menor será un sucesor adecuado. En medio de los murmullos, el hermano menor permanece en silencio, con una expresión indescifrable mientras escucha. Le parece increíble que discutan tales trivialidades mientras un niño yace muerto. El cotilleo se centra en el compromiso del difunto con la hija mayor de la familia Fuers, y en el hecho de que el hijo mayor aún no está casado. Mientras un asistente llama al joven amo para que lo siga, el asco del joven se intensifica. Al alejarse de la multitud siguiendo al asistente, oye cómo especulan sobre él, el sucesor. Se preguntan sobre sus habilidades, descartándolas como si probablemente no fueran nada especial. La palabra, asqueroso, resuena en su mente mientras camina junto al hombre mayor, su rostro una máscara de desprecio. Su atención se dirige entonces a una mujer que ríe cerca. La reconoce como la prometida de su difunto hermano. La oye comentar alegremente que, con su muerte, ya no tiene que casarse con un hombre de una familia civil. Las crueles palabras lo golpean, y su expresión se transforma del shock a la furia. Desde la distancia, Berna también observa la escena. Mirando a los nobles con sus galas, se pregunta si este tipo de comportamiento insensible es normal en este mundo, pensando para sí mismo que, aunque lo sea, es demasiado. Su mirada permanece fija en las mujeres que ríen, un pensamiento oscuro formándose en su mente. Para él, no se están comportando como humanos, sino más bien como un montón de monstruos. Este pensamiento desencadena un recuerdo violento, sumergiéndolo en un caótico campo de batalla. El joven está allí, vestido con armadura, su rostro una máscara de horror en medio de criaturas grotescas mientras un comandante grita a las tropas que avancen sin dudar. Con un jadeo agudo, un hombre de pelo largo y oscuro se incorpora de golpe en la cama, con el sudor perlado en la frente. Una venda le envuelve la cabeza. Las imágenes violentas eran solo un sueño. La inquietante imagen de los ojos aterrorizados del joven en el campo de batalla destella en su mente. Se incorpora del todo, sintiéndose mal. Hacía tiempo que no soñaba con el funeral de su amigo. Recuerda las crueles palabras de la prometida de su amigo y se da cuenta de que el sueño es un recuerdo de después de la batalla de la estampida. Mientras examina sus manos vendadas, una mujer irrumpe en la habitación, gritando que el señor Berna ha despertado. Se despertó con un agudo dolor muscular en todo el cuerpo. Su madre estaba junto a él, explicándole que había terminado la mayoría de sus tratamientos mientras estuvo inconsciente durante todo un día. Desestimó su dolor como una consecuencia esperada por haberse esforzado demasiado, añadiendo que todos habían estado terriblemente preocupados. Desorientado, solo pudo balbucear, intentando encontrar las palabras. Su voz era ronca y débil. Su madre señaló que, como necesitaría su voz para dar órdenes, empezarían por tratarle la garganta. Se giró y llamó, Norbert, la poción. El anciano mayordomo apareció de inmediato, presentando un pequeño frasco en una bandeja y dirigiéndose al joven como señor Berna. Bebió la poción, con la mente acelerada por un miedo repentino. La situación le recordaba a cuando fue reencarnado por primera vez, y se preguntó si lo habían transportado a otra dimensión de nuevo.
Dejando a un lado ese pensamiento, preguntó por la guerra, con una expresión llena de culpa al darse cuenta de lo mucho que debió haberlos preocupado. En respuesta a su pregunta, su madre le dijo que no se preocupara. Con una sonrisa afilada y brillante que le resultó inquietante, declaró que la victoria era suya. Aunque internamente desconcertado por su expresión, logró decir, me alegro. Ella continuó, afirmando que una vez que pudiera volver a hablar correctamente, tendría que informarle de todo a su padre. Entonces, se dirigió a él directamente por su nombre, Berna. La confirmación lo golpeó, no había estado alucinando después de todo. Un tiempo después, ya vestido con atuendo formal y con una venda aún en la mejilla, se encontraba solo. Tenía mucho que decir, un torrente de preguntas y confusión, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Mientras estaba allí, apareció su padre. Le dijo al joven que no se le podía culpar por algo por lo que la familia real lo había elogiado. Con un tono serio, su padre reveló entonces que un mensajero de la familia real había venido a hacerle una visita personal. La noticia lo dejó atónito. Su padre continuó, entregándole un pergamino. Le explicó que, además del mensajero real, las familias Fuers y Reinish también habían venido de visita. Le indicó que mirara la lista él mismo. Para aumentar la presión, le informó que recibiría un premio frente al emperador en 5 días, una fecha que se le ordenó recordar. El peso de esta noticia era inmenso. Inclinó la cabeza profundamente ante su padre, con las manos apretadas, y ofreció una profunda disculpa por todos los problemas que había causado. Su padre, sin embargo, no parecía enfadado. Reconoció que era un hecho que muchas personas se salvaron gracias a su ingenio, añadiendo que Max y los demás no habían dejado de hablar de él. Mirando directamente al sorprendido joven, le dio su veredicto, bien hecho. Se sienta frente al padre de Berna, quien le pregunta si se siente mejor. El joven confirma que no hay ningún problema, una respuesta que el hombre mayor acepta. El hombre mayor le indica entonces que presente los documentos relativos al aceite perfumado cuando tenga oportunidad, añadiendo que no hay prisa. También le concede permiso para ausentarse de la escuela hasta la próxima ceremonia, instándole a descansar. El joven asiente en silencio. Cuando el padre de Berna concluye su reunión y se marcha, entra Norbert. El mayordomo expresa su alivio de que el amo parezca contento con la situación. El protagonista está de acuerdo, esperando que así sea. Norbert le informa entonces de que tiene un documento que debe ser enviado. Toma el documento y empieza a escribir, sus manos vendadas guiando cuidadosamente la pluma. La carta detalla las bajas recientes de la guerra, el vizconde Crank y el vizconde Mittag han fallecido, mientras que el barón Donani de la facción militar ha sufrido una herida grave. Su expresión se ensombrece al asimilar la cruda realidad. Murieron muchos nobles, y también hubo bajas entre los estudiantes, principalmente del departamento de caballería. Reflexiona sobre la inmensa carga de los tratamientos médicos y los funerales para los que no son de cuna noble. Levanta la vista hacia Norbert y comenta que sus propios compañeros de clase murieron en la guerra, aunque admite que no se conocían personalmente. A continuación, da una serie de instrucciones al mayordomo, enviar cartas de condolencia en su nombre y un representante a los funerales. Además, desea apoyar a los hermanos de los fallecidos que puedan ingresar en la academia el año que viene y pide a Norbert que prepare una propuesta para su padre. Norbert acusa recibo de las peticiones y promete preparar algo adecuado. Una vez recibidas las órdenes, Norbert hace una reverencia y se marcha, dejando al joven solo en la tranquila habitación. Se queda mirando el escritorio, mientras una escalofriante revelación le invade. A pesar de que sus compañeros de clase han muerto, se siente asquerosamente tranquilo. La pregunta se forma en su mente, cruda e inquietante, ¿soy humano? Se pone de pie, reflexionando sobre su propio desapego. Razona que no estaría tan tranquilo si Max o los demás hubieran resultado gravemente heridos o muertos. Esta compostura antinatural, concluye, debe provenir de su creencia de que este mundo es simplemente un juego. Se pregunta qué influencia negativa tendrá la partida del héroe y cómo estos acontecimientos cambiarán los escenarios del juego. Unos días después de la caótica batalla de la estampida, una sensación de orden comienza a regresar. Dentro del opulento palacio real, se celebra una ceremonia de victoria. El rey que la preside, un anciano de larga y fluida barba, observa el acto. Al principio había pensado que el evento transcurriría sin contratiempos, ya que el primero en llegar era el héroe más distinguido de la guerra. Se dirige al hombre, Hubertus Nales Weisbeinsiel, con un simple, bien hecho. Hubertus responde humildemente que todo fue gracias a la gloria de su majestad. El rey dirige entonces su atención al segundo individuo más distinguido, Ingo Fatit Seafert. El conde se inclina profundamente, ofreciendo su humilde agradecimiento. El rey continúa, declarando que la unidad del señor desempeñó un papel vital en la batalla y que sus logros serán recompensados con creces. Su voz resuena por el salón mientras hace su proclamación principal. A Berna van Seafert, el heredero del conde Seafert, le concede el título de vizconde. Mas él, el receptor, está interiormente atónito, preguntándose cómo ha podido ocurrir esto. Mantiene la compostura, inclinándose para expresar su profunda gratitud, pero puede sentir las intensas y ardientes miradas de los otros nobles fijas en él. Aunque su rostro es una máscara de cortesía, sus ojos delatan un atisbo de inquietud. Permanece entre la corte, sintiendo el inesperado honor más como una carga. La escena en sí es una extraña yuxtaposición. Mientras que las comunidades agrícolas del mundo parecen medievales, la arquitectura de la capital real y la moda de la corte imperial son decididamente más modernas. De pie entre la multitud, el hijo del ministro lo observa todo con una sensación de desapego. Piensa para sí que se siente extraño, casi como un juego. Empieza a preguntarse a quién llamarán a continuación. Desecha el pensamiento casi de inmediato.
De todos modos, no importa. Deja a un lado la extraña sensación y vuelve a prestar atención a la ceremonia en curso. Él observa cómo el anunciador nombra al tercer lugar en contribución, Mazal Harding. Sin embargo, el hombre que da un paso al frente es Berna, con un aspecto sereno y regio en su atuendo formal mientras avanza por el gran salón. Mientras Berna se arrodilla con una gracia ensayada, el protagonista piensa para sí que realmente parece una obra de arte. Es justo lo que se espera del protagonista de la historia. También repara en que se suponía que Berna debía quedar en primer lugar, pero decide guardarse esa observación. Esto le hace recordar una conversación pasada. Berna había expresado su decepción, diciendo que realmente quería mostrar su lado genial a su familia, pero ni siquiera pudo hablarles del banquete, y mucho menos invitarlos. El protagonista sabe que esto se debe a que los padres de Berna regentan una posada en la aldea Alea, un lugar bastante alejado de la capital, lo que hacía imposible el viaje con tan poco tiempo. Recuerda con gratitud cómo, en el juego, uno podía alojarse allí para recuperarse. Sigue reflexionando sobre la situación de Berna, seguro de que su familia habría estado encantada de asistir si hubieran tenido la oportunidad, ya que parecen llevarse bien. Entonces, le viene a la mente un pensamiento del juego, se pregunta si les habría sido posible venir si hubieran tenido el objeto conocido como los zapatos voladores. La idea echa raíces. Se pregunta por qué un objeto así no se vende cerca de la capital real, o si es que existe en este mundo. Con una expresión decidida, resuelve que debe investigar el asunto más a fondo. Su atención vuelve al presente mientras Berna atraviesa el salón, con una sonrisa perfecta y encantadora en el rostro, aceptando los aplausos de los nobles. El protagonista observa, pensando para sí que Berna desempeñó su papel a la perfección. La ceremonia continúa, y se anuncia al siguiente homenajeado por el cuarto lugar en contribución, el marqués Danilo Stapp Norpa. Mientras el marqués es llamado al frente, el protagonista decide que lo único que puede hacer ahora es esperar a que concluya el banquete. Resuelve tomarse un descanso hasta entonces. Se hace a un lado, observando el opulento salón lleno de nobles que socializan. El aire está cargado de conversaciones y el tintineo de las copas bajo la luz de grandes candelabros. Berna se le acerca entonces entre la multitud. Se encuentra con la mirada del protagonista y le ofrece un simple y silencioso reconocimiento a su esfuerzo compartido. Buen trabajo. Estaba de pie junto al protagonista, quien se inclinó para susurrar que esto era solo el principio. A su alrededor, los ojos de la nobleza reunida estaban fijos en ellos, sus miradas cargadas de escrutinio. El intenso escrutinio le revolvió el estómago a Berna y deseó desesperadamente que dejaran de mirarlo. El protagonista, sin embargo, veía la situación de otra manera, preguntando si no era bueno ser reconocido por el cabeza de familia. Señaló que, como nuevo vizconde, Berna ahora ayudaría a su padre, el conde. Él admitió el punto, pero aclaró que no era eso a lo que realmente se refería. Al ver la confusión de Berna, el protagonista invocó el principio de noblesse oblige, recordándole que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Continuó, reconociendo que, si bien el nuevo rol de Berna estaría lleno de actividades, entendía el impulso de poner a alguien como él a trabajar. El protagonista reflexionó entonces sobre su propio futuro. Como estudiante destinado a heredar el título de conde, también tendría que gestionar asuntos militares y otros deberes nobiliarios, una perspectiva que parecía aceptar con vigor. Sin embargo, su entusiasmo era una fachada. Internamente, consideraba que la situación era el peor resultado posible. Sus nuevos deberes lo obligarían a pasar más tiempo en la capital real, un lugar bajo una alta amenaza de ataque. Sabía que cuanto más se involucrara en asuntos militares, mayor sería el riesgo de su propia muerte. Berna, sintiendo el cambio, lo miró con preocupación. Las manos de Berna se crisparon ligeramente. Una voz comentó que, aunque parecía que Lord Donovan Seaford era el único preocupado por su nuevo título, estaban seguros de que encontraría al menos a otra persona en una situación similar. En ese momento, el marqués Norpot se les acercó, con una mujer de elegante peinado oscuro a su lado. El marqués felicitó a Berna por su nuevo título. Luego, le ofreció una disculpa, expresando su pesar por cualquier grosería que pudiera haber mostrado durante su anterior encuentro en la batalla. El marqués remató su disculpa con un suave murmullo, mientras una sonrisa de suficiencia, casi arrogante, se dibujaba en sus labios. Luego se dirigió directamente al protagonista, afirmando que todo estaba bien siempre y cuando entendiera la situación. El marqués añadió que su Alteza también le había hablado del asunto, lo que provocó una mirada de sorpresa en el joven. El marqués dio más detalles, explicando que le habían advertido que se abstuviera de culpar excesivamente al protagonista, dada su juventud y el engaño en el que estaba involucrado. Tenía la intención de hablarles directamente sobre ello, pero después de observarlos, concluyó que ya no era necesario. El protagonista escuchaba, con una expresión cada vez más inquieta.